Suscríbete a La Panterita. Respetuosas de todos sus trabajadores, hombres o mujeres. Que se haga justicia. Ya que aquí ya está por empezar el partido de Libertad. Grandes olas rompen San Bernardino. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Cuando el trabajo se siente indomable, hay solo una marca de camiones que puede mantenerse por encima de todo. Elegí Isuzu, la marca de camiones más vendida del Paraguay. Con su fuerza, eficiencia y durabilidad, vas a poder asegurar que el trabajo nunca se te escape de las manos. Además, la calidad de origen 100% japonés solo confirma quién es el alfa en esta jungla. Camiones Isuzu, invencible por naturaleza. Representa Automotor. ¿Querés mantener tu bronceado durante todo el verano? Usa el gel Dermagloss Post Solar que descongestiona y refresca tu piel gracias a sus componentes. Después te aplicas la emulsión Dermagloss que contiene vitamina A y vitamina E, que la hidrata en profundidad, previniendo el envejecimiento prematuro y ayudando así a prolongar tu bronceado. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. El 1 de marzo, Deporte Total, las emisoras que componen la poderosa media cadena de comunicación, a los que nos ven y nos escuchan a través de la aplicación en todo el mundo, la aplicación de la media cadena. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Enrique? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, 7 ligamos anoche. 7 goles. Pero hay que reconocer que ganaron los favoritos. Era favorito Paranaense, era favorito Argentinos Junior y perdió Nacional 3-2, un resultado un poco más digno, digamos. Digno, claro. 3-2, regaló todo el primer tiempo. Evidentemente que los cambios que hizo Bernay le vino bien a Nacional, ingresó muy bien Blas Cáceres en el Nacional, también Caballero, Gustavo, y por lo menos creó un poco esa expectativa en los últimos 4 minutos de llegar al milagro de empatar después de estar perdiendo por 3-0. Y lo otro fue un paseo de Paranaense ante Ameliano, que también invitó a algo en el 1-1, y yo cuando Tano le dice a Johnny, no podemos firmar el empate, yo me quería tirar de cabeza y decirle que sí. Y 17 minutos del primer Johnny tiempo. fue más optimista. Y bueno, pero la realidad, vos viste bien la verdad, la realidad, Tano, porque eso es lo que iba a pasar. Un equipo paranaense ampliamente superior, con una facilidad llegaba al arco de Ameliano. Pero después jugó tranquilo. Ese es el fútbol, yo digo que en la actualidad se puede considerar de alta competencia, con tanta sencillez, con tanta facilidad. Parece que fluye todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. Es el ideal, pues. Y son los riesgos que asumimos cuando recibimos a grandes equipos, ¿verdad? Tiene que venir todavía River, vamos a ver cómo le va a Luqueño contra Racing, Boca. pero es la única forma de crecer. Claro. Nacional tiene que jugar a Brasil contra Corinthians y probablemente nos vamos a golpear varias veces la cabeza, pero es la única forma de crecer. El último campeón tiene que venir. Sí, imagínate. Fluminense, Boca, pero además, yo creo que si tomamos ese prisma, me parece muy bien. Estos equipos nos ponen en nuestra realidad. Así nomás. Es que lo que pasa es que como el fútbol algunas veces te da esa posibilidad de la aventura y la travesía y del éxito, Sí. eso muchas veces es esporádico. Pero el denominador común es esto: un equipo ampliamente superior en presupuesto, infraestructura, calidad de jugadores,
contra un equipo de Ameliano que tiene poco recorrido en una competencia internacional, ¿verdad? Entonces, de por ahí te podés llegar a aferrar a esa ilusión de aquellos batacazos que te da el fútbol, pero la realidad es esta. La diferencia de Argentinos Juniors también, porque si bien el partido termina 3-2, el primer tiempo terminó 3-0. Y terminó bien 3-0. No, pero ojo que en el segundo tiempo se dieron cosas. Como bien lo apuntó Luis Enrique, el caso de la presencia de Blas hace que le dio una fisonomía distinta, mejor, más dinámica, más visión de juego, etcétera, etcétera. Gustavo Caballero también. O sea, los cambios de Bernay le favorecieron al equipo nacional, punto 1. Y punto 2, hay que reconocer, bajó 2 cambios Argentino para el segundo tiempo. Sí, bajó 2 cambios. Hizo un par de cambios, quitó hombres importantes que a mí me llamó la atención. Pero hay una diferencia. Tiene el torneo argentino. Sí, hay una diferencia. Argentino está liderando su grupo en la Argentina. Por sobre River, por sobre Talleres. Claro, no es poca cosa. Entonces sacó 2 jugadores importantes. No hay casualidad ahí. No, sacó 2 jugadores importantes del equipo argentino. Ellos están definiendo sus zonales. Le quedan 2 fechas a esta primera vuelta que le llaman allá en un torneo bastante... raro. Exacto. De todas maneras, Maximiliano Romero, el que hizo los 2 goles, salió, y Gondú, los 2. Ya está, 3-0 a descansar. De todas maneras, yo absorbo la intención de Bernay y la predisposición del equipo paraguayo de tratar de tener una derrota digna. Hubo una jugada en la cual Nacional pudo haber descontado el primer descuento. Gustavo Caballero, sobre la cabecera del arco estaba en blanco, estaba solo y le pegó por arriba, Gustavo. Cerró los ojos y es lo que yo siempre digo. En la parte final, la parte resolutiva, Luis Enrique, parece como que ponemos una venda negra en los ojos, cuando que de esa distancia no es potencia, es precisión, dirección, ¿verdad? Y se perdió el primer descuento. Después vinieron los otros 2. Pero bien, dentro de lo que si miramos el resultado, digamos que bien, una derrota digna. Hasta ahí, pues yo decía, esto va a terminar tipo marcador de tenis más o menos, porque si en el primer tiempo ya era 3-0 caminando, lo que sería el segundo tiempo. No, de todas maneras, yo creo que Nacional pudo hacer milagro. Pudo hacer un poquito más. Yo creo que pudo haber hecho algo más. Yo lo que quiero rescatar claramente, me imagino que esto lo entiende todo hincha fanático, incluso de Nacional, no se le puede reclamar nada al entrenador. Es decir, acá no le puede decir nada a Bernay. Él llegó y dirigió. La situación de Nacional, cómo llegaba a este partido, no es una situación favorable ni algo beneficioso. Nacional llega golpeado en el campeonato, estando último en la tabla, cambio de entrenador, tu entrenador no pudo trabajar en cancha, por más de que tenga un conocimiento de lo que es Nacional, el equipo lo observó Bernay, ponele durante el campeonato cuando dirigía Cerro Porteño, pero plantaste un partido de Copa Libertadores sin entrenar en cancha. O sea, todos los factores eran adversos para Nacional y era predecible. No sé si un 3-0 en el primer tiempo, pero era predecible que Nacional pueda perder este partido. Por cómo venía el rival, por cómo llega Nacional, por el técnico nuevo que tuvo horas para trabajar nada. Entonces era predecible. No, totalmente de acuerdo. Y además, la etapa complementaria con el mejoramiento en cuanto al volumen de juego, con la presencia fundamentalmente para mí de Blas Cáceres, Nacional hizo una patriada porque le puso ganas, le puso voluntad también. Por eso digo yo que en el peor de los casos, en el peor escenario, si bien es cierto, perdió como local, por lo menos fue una derrota digna, ¿no? Hubo un momento en que en el partido, en el primer tiempo, si bien es cierto, Nacional definitivamente muy poco pudo hacer solamente con Thiago Caballero arriba. Se sintió demasiado la ausencia de Diego Duarte y del argentino, ¿cómo se llama el argentino? Bailone. Se notó demasiada la situación. Y cuando llega el gol de Argentinos, un error de Blasi, lastimosamente, en un error técnico, no pudo controlar, no pudo despejar una pelota y ¿qué hizo? Le asistió a Romero, que pegó una media vuelta ahí, cruzándole, inatajable para Anthony Silva. El arquero Nacional no pudo hacer absolutamente nada en los 3 goles.
No pudo hacer absolutamente nada. Ahí pues está la diferencia de la calidad, ¿verdad? Porque si este error a lo mejor lo cometía el defensor de Argentinos y nosotros nos tocaba definir, probablemente ese balón terminaba en la tribuna. Ahí está. Esta jugada. Entonces se acentúa el error en el jugador de Nacional, ¿verdad? Esa definición en el momento, en la parte resolutiva está la verdad del fútbol. Por ejemplo, el segundo gol. El segundo gol es didáctico, si podemos pasar otra vez. Y estamos a pasar sin paso. Sí. Ahí. Didáctico, es Tano. Sí. ¿Verdad? Por el medio es difícil filtrar la pelota. Filtró y le dejó al delantero mano a mano con el arquero. ¿Y qué hizo? No cerró los ojos. Picó. No, picó nomás. Sí. No es cierto. Y la jugada, por eso decía Benicio, Tano y Juan Eduardo, en el segundo tiempo, a mí me gustó el arranque del segundo tiempo, porque lo he visto a un Nacional con la dignidad de dejar un poco, de vender algo cara a la derrota, de cambiar esa imagen, porque repito, para mí, entró bien incluso el Chico Mesa, más allá que fue amonestado, esa jugada de Caballero, es decir, era gol, y ahí sí el tiempo era más largo. Bueno, no sabemos también si después hubiera venido el segundo o el tercero, pero uno calcula y piensa, mirá si Caballero metía ese y mucho más temprano el descuento, porque ¿qué le animó a Nacional a ir arriba? ¿El gol de Rivas? El segundo. El gol de Rivas. Sí. No, el primero el gol de Rivas. El gol de Rivas motivó y fue. Cuando descuenta Arévalo con esa gran jugada de Gaona Lugo, ¿verdad? Que enganchó bien, hizo un perfecto centro para Arévalo, que también hizo un movimiento correcto técnicamente. Adelanta su marcador. Eso tiene que hacer un centro delantero. Sí. Y ahí se puso el 3-2, ¿verdad? Quisimos soñar con el milagro en esos últimos 4 minutos y medio. Arévalo hizo a los 40 minutos del segundo tiempo. Ya quedó muy poco. No sé si fue a los 40, fue un poquito más, pero de todas maneras adicionó 4 minutos. Yo creo que fue un poquito más el gol de Arévalo. ¿A los cuánto fue el gol de Arévalo? 44. 44, sí, por eso te decía, para mí fue un poquito más adelante. Sí. Y esos 4 minutos y medio o 5 minutos que le quedó al partido, y creímos que podía llegar el milagro. Sí. Pero en fin, no se dio. Pero el primer tiempo pensamos vos y yo, Benicio y todo el mundo, de que iba a ser una noche muy larga para nosotros en el Defensores. Dijimos. Con poquísima gente de Nacional. Hay que respetar al público que fue, pero qué poca gente llevó la academia. Pero ¿y vos qué esperabas? Y no sé, viejo, ese partido internacional. Lo que vos quieras, pero el momento del equipo no acompaña. Sí, o sea, el equipo no le transmite hoy al hincha de Nacional la voluntad de ir a la cancha. Pero los partidos anteriores fue así mismo. La excusa era el horario, porque los partidos arrancaban a las 9:30 de la noche. Sí. Pero estaba visto de que no es solamente una cuestión de horario, ¿verdad? Pero y otra cosa que quiero comentar, me pichó. ¿Qué es lo que me pichó? Antes del partido, durante el partido, después del partido. Y los hinchas argentinos ahí viviendo. Y los de la paternal. Los bichitos colorados. Y nosotros mirando. Mirando. Como en el teatro, ¿verdad? Sí. Así son. No, pero es que son cancheros los argentinos. No hay. Yo te decía, Benicio, en la transmisión, no hay con qué darle. Le decía a Dani Troche también. Es decir, y te picha. Nosotros somos futboleros como los argentinos, pero no somos cancheros como ellos. Y otra cosa. Y sabes que no quiero más que también siempre, y yo me incluyo, a veces suelo decir, no, pero la cantidad de habitantes. Mentira, no tiene nada que ver la cantidad de habitantes. No tiene nada que ver. Estaba fijando. Para Boca y River, sí. Porque ellos tienen hinchas en todo el país. Pero yo te doy un ejemplo. Sarmiento te juega de local y te mete 15.000 personas. Exacto, y por eso mismo. Y es un club de barrio prácticamente. Pero Platense también es un club de barrio y te llena su estadio. Talleres, que es uno de los dos grandes de Córdoba. Pero ahí ya estamos hablando Talleres y Belgrano. Pero ahí para ella estamos hablando de una ciudad. Y bueno, yo te hablo de un barrio. De un barrio solo. De un barrio. Ahí de. ¿Cómo sería? Los Calamares. Trinidense Rudiño, más o menos. Claro. Y ellos te meten en un jueves a las 9 de la noche y te meten 12.000 personas. Y son cancheros, Jotita. Ese es el tema. Y sí. Al argentino le gusta ir a la cancha. Pero todo, no sé, es una religión para ellos ir a la cancha. Lo viven de una manera muy especial. Innegociable. No innegociable para ellos. Realmente yo envidio la cantidad de gente que lleva y mueve el fútbol argentino. Y no solamente en primera, y no solamente en la B, en la C. Vos ves estadios con efusividad. Vos en la categoría, en la tercera categoría del fútbol argentino, vos ves gente en la cancha. Blas Cáceres, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte Total, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Luis? Bien, Blas. Para toda la mesa. Bueno, mira que te he visto jugar después de mucho, le estaba diciendo a Benicio, me tocó relatar el partido con él anoche, estoy aquí con Jotita y con el Tano también, hablando un poco, que entraste muy bien al partido,
le ayudaste al equipo a cambiar un poco la imagen. Estuvieron cerca de la hazaña del milagro, porque perder 3-0 al terminar el primer tiempo no es fácil levantarse un poco en la complementaria, Blas. Sí, totalmente. Primero que nada, estoy muy agradecido con el profesor que me está dando nuevamente la confianza. Ayer me dio una oportunidad donde supe aprovechar. Lastimosamente el resultado no nos ayudó tanto, pero así como decía, estuvimos ahí a punto de una hazaña. Lastimosamente no alcanzó, pero creo que ese es el camino a seguir a partir de ahora. Sí, estoy totalmente de acuerdo y voy a remarcar lo que dijiste ahora, porque realmente se te notó muy motivado. Entraste de punta de pie, con ganas, peleando todas. Entraste muy lúcido, y también Gustavito Caballero, que ingresó contigo y con Mesa en la complementaria al arrancar el segundo tiempo. Y sí, este debe ser el camino. Yo creo que eso va a ser muy importante, que pongan esta actitud y esta entrega, porque no hay otra manera de levantar el bajón que tiene en este momento Nacional. La tabla en el campeonato paraguayo dice todo, Blas. Sí, así mismo, creo que estamos en una racha muy negativa. Creo que lo único que nos queda ahora es seguir trabajando, seguir metiendo duro, porque plantel tenemos muy buena calidad, tenemos muy buenos jugadores, y yo confío bastante en mis compañeros. Así como te dije, estamos en una racha que no podemos salir, pero si seguimos con la actitud de ayer en el segundo tiempo, creo que vamos a ganar más cosas de lo que vamos a perder. Ayer hubo una jugada, le estaba justamente comentando a Benicio, uno no puede saber, ¿verdad? Pero yo creo que tuvieron una chance de marcar primero, mucho antes del tanto de Riva, en esa jugada en la cual llegan muy bien, en donde vos buscás colocar al arquero que te para muy bien en la esquina, que da rebote, y donde Gustavo, el arco a su merced, levantó la pelota. Era una clarísima. Sí, me acuerdo de esa jugada. Fue, creo que una de las tantas claras que tuvimos en el segundo tiempo. Lastimosamente no quiso hacer, porque como te dije, son esos momentos, son esas rayas donde pasa un plantel, en donde tal vez el compañero no decide bien, o se apura, o la ansiedad le gana en ese momento. Son cosas que suelen pasar. Ojalá que, como te dije, a partir de ahora podamos levantar eso. Creo que dimos una muy buena imagen ayer en el segundo tiempo, y también parte del primer tiempo. Pero son cosas que suelen pasar, y ojalá que podamos salir de esta. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Blas, tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Bien. La verdad, le decía yo también a Luis Enrique durante el relato del segundo tiempo que, bueno, fue una estupenda decisión de Víctor Bernay, el técnico, de incluirte en el arranque del segundo tiempo, porque tu aporte para el equipo le dio claridad, le dio visión de juego de media cancha para arriba, y entraste muy bien. Yo creo que es un poco esa cuota de confianza que necesitas para ayudar a este equipo que tiene que remar río arriba con dos alfileres, porque la ubicación que ostentan en la apertura no es tan halagüeña, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que todos estamos conscientes de la situación en la que estamos, porque dejamos pasar muchísimos puntos, ya pasó casi toda una rueda y seguimos en el mismo lugar. Creo que tenemos que ser conscientes y muy autocríticos a partir de ahora, porque como vos decís, no estamos en una situación muy agradable, pero son momentos, porque nosotros hacemos en cada partido hacemos el esfuerzo de ganar. Creo que eso se nota en cada partido. Lastimosamente nos falta esa puntada final y ese toque de confianza de ganar un partido para poder levantar esto. Claro. Además, hay una ventaja, digo yo, que tienen ustedes dentro del plantel de Nacional, mirando el contexto, Blas. ¿Cuál es la ventaja? Que hay materia prima para ir a más. Y eso debe tranquilizarlo de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Y además hay varios jugadores ya con experiencia, y creo que ahora depende mucho más de nosotros motivar a los jóvenes que no decaigan en este momento, porque a mí ya me tocó pasar por esta clase de situaciones, y depende de nosotros lo más grande, transmitirle a los jóvenes que se sientan confiados en cada partido, que traten de tomar las mejores decisiones, porque son momentos que uno pasa en el fútbol, y ojalá que a partir de ahora podamos levantar esto. La última de mi parte, Blas. Ayer en pleno relato discutimos un poco con Luis Enrique el tema del cambio. ¿Habrá alguna posibilidad, Bernay,
podrá encontrar la manera de ponerlo al mismo tiempo en la cancha a Blas Cáceres, a Velasco y a Orlando Gaona Lugo? Y ojalá que sí, ojalá que nos toque jugar en algún momento juntos, pero un jugador siempre tiene que estar preparado para cuando le toque, y para cuando no, también apoyar desde donde le toque. Ojalá que en algún momento se pueda dar eso. ¿Sabes por qué te estoy diciendo eso? Porque son jugadores de muy buen manejo, a eso voy. Y resulta que a mí me encantó Velasco su primer tiempo. O sea, sabemos su técnica. Él es un jugador muy técnico. Claro, ¿verdad? Muy técnico. Y nos discutimos y me dice, bueno, ¿y a quién entonces vos cambiaría? Me preguntó Luis Enrique. Y la verdad que la respuesta era muy difícil. Por eso nomás digo que se trata de tres. ¿Por qué di los nombres? Porque se trata de tres jugadores con mucha técnica, con mucha visión de juego, que le va a dar un fútbol elaborado a Nacional. Por eso nomás la pregunta. Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo en eso, porque Velasco es un jugador joven, un jugador que tiene ritmo y tiene mucha visión de juego, y ojalá que así como así en algún momento nos pueda tocar jugar juntos. Blas, gracias por el tiempo y un gusto volverte a ver en la cancha. Hace rato que nos relataba un partido tuyo y bueno, jugaste muy bien, lastimosamente no alcanzó el resultado, pero fue para no sé si esto justifica, pero una derrota mucho más digna. Abrazo, Blas. Así mismo, muchísimas gracias, un abrazo grande. Blas Cáceres, futbolista de la Academia, 11:51. No fuiste tan sincero. ¿Por qué? Porque discutimos, pero yo me planté. Yo te dije, yo no lo saco a Gaona Lugo, te dije. Sí, y está bien. Porque Gaona es más de correr, sí, pero él no Gaona es malo con la pelota. No, claro. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo. Mira, Velasco, lo que dijo Blas sobre Velasco es el concepto que yo también tengo sobre él. Pero el técnico tenía que decidirse. Pues. Claro. No, yo de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Porque ya no iba a pasar nada si dejaba un solo delantero, estaba visto eso. Sí. Es que no tiene velocidad Nacional y no puede sacarle al jugador más rápido que tiene el equipo. Imposible, por más que esté jugando mal, no puede, porque el único que te da ese cambio de ritmo. Claro. Y lo que le planteaste, claro que pueden jugar tranquilamente juntos. Ojalá. Sin problema, detrás del 9. Porque va a tener tres jugadores de buen manejo. ¿Quién detrás del 9? No, y los tres pueden jugar detrás del 9. Hacer 3-1. Tres media punta. Sin problema. Y a Cáceres tenía que soltarlo como para que pueda hacerte la distribución. Y después se convierte en un 4-3-3 sin problema. Porque en el primer tiempo, que fue la debacle Nacional, el peor lapso del juego de Nacional, el único que emergió con criterio, con visión, con manejo fue Velasco, ¿verdad? El único. Y después justo arranca el segundo tiempo y lo saca y digo yo, ¿qué pasó acá, verdad? Pero le sacó al mejor. Pero acertó Bernay. Acertó. Hay que admitir. Hizo buenos cambios, claro. Bernay. Hizo buenos cambios. ¿Por qué? Porque mejoró Orlando Gaona Lugo su aporte y Blas rompió. Sí, entró muy bien al partido. Sí. Y Gustavo Cayó también entró bien. Sí, entró bien. Mesa tampoco estuvo... entraron bien los tres. Y los movimientos de Arévalo, el segundo gol, el primer gol, digo, el de Rivas. Fue un buen movimiento, una asistencia con golpe de cabeza de Arévalo. También. Pero Arévalo venía jugando de titular, ¿y por ¿verdad? qué no fue suplente? Con Diego Duarte. No, alternaba. Pero cuando Bailones no estaba, jugaba él con Diego Duarte. Jugaba con 2 Nacional. Pero bien, ya está. 11:53, ya venimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410,000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el
sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlanticasa PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. No lo diga, escríbalo. Eso va a ser el lema ahora acá, Benicio. Sí, no señor. lo diga, escríbalo. Sí, señor. Que lo que vas a decir también lo escribas, porque hay una cuestión que antes decía, lo escrito es muy importante. El querido Juan Ángel Gómez, un gran colega, el hermano de Carlos Alberto, uno de los que cambió la coordinación en su momento en la radiofonía paraguaya deportiva fue Juan Ángel Gómez, aquí en 1 de marzo en Deporte Total, cuando su hermano fundó lo que es Deporte Total en 1 de marzo. Y él decía, la mejor improvisación es lo escrito. La mejor improvisación es lo escrito. Nunca me olvidé de esa frase de Juan Ángel Gómez. La mejor improvisación es lo escrito. ¿Verdad? Entonces no te vas a equivocar nunca, eso es lo que quiere decir. Y claro, la mejor improvisación es lo escrito. Entonces, a partir de ahora, el lema, Benicio. No lo diga, escríbalo. 4-1. Escribió Paranaense sobre Ameliano. 4-1. Es la diferencia real. Sí, hay diferencia de 3 goles entre un equipo y otro. Lo llamativo es que el equipo brasileño, muy lejos del juego bonito, arrancó el partido con pelotas largas, ¿verdad? No sé si eso lo confundió un poquito a Ameliano. A los 30 segundos ya metió la pelota en el área de Ameliano, ¿verdad? Y la defensa de Ameliano, los centrales mirando la resolución de las acciones, no, la defensa no estuvo muy... No hizo un mal partido, ¿verdad? Desastroso, ¿verdad? Parece un contrasentido, perdió 4-1, ¿verdad? Recibieron 4 goles, ¿verdad? Pero el partido tuvo ciertas desatenciones. Y anoche lo estaba escuchando y después lo miré, lo vi a Sarabia. Tenía una cara de pichado el técnico de Ameliano. No por la derrota en sí, porque obviamente una derrota así duele, lastima, ¿verdad? Pero me parece que él quedó pichado por la forma que el equipo brasileño le terminó realizando los goles al conjunto paraguayo, ¿verdad? Y una pena porque en el 1-1, después del 1-1, el equipo Ameliano tuvo su mejor momento en la cancha. Duró poco, duró 15 minutos, ¿verdad? Pero fue el momento más esplendor, más lúcido, más picante del conjunto del Sportivo Ameliano, que lastimosamente no lo pudo trasladar al arco rival. Después de esos 15 minutos buenos de Ameliano, llega el segundo tanto de Paranaense, hizo el final de la primera etapa. Ese tercero fue que lo terminó desangrando prácticamente al conjunto del Sportivo Ameliano. Ese tercero... Fue muy fuerte el golpe. Fue muy fuerte, no sé si sintió el trajín del partido del conjunto ameliano, pero todos los rebotes ya era del equipo brasileño, y después uno de esos tantos rebotes, ahí Fernandinho terminó encontrando el balón para rematar, para completar la mala acción de Ameliano, se desvía en Torales, y eso hizo de que el balón se alejara de las posibilidades de las manos de Rossi, ¿verdad? Sí. Para mí ese tercero sobre el final de la primera etapa fue letal. Eso por un lado. Por el otro lado, también estuve observando al equipo en el segundo tiempo, llegué a ver el segundo tiempo. La facilidad, facilidad técnica, la simpleza y nada de emoción. Absolutamente frío para la definición. Sí. Esa palabra utilicé mucho yo anoche, la simpleza. Sí. Utilicé mucho porque... Es lo que te transmite. Muy lejos de lo que es el yo bonito. No, este equipo después cuando Ameliano empezó a jugar y empezó a patear, no tuvo problema para patear, para hacer falta, para cortar, no. Se puso la ropa de obrero y fue un equipo
terrenal, Sí. no Típico. precisamente de la liga brasileña, ¿verdad? Típico equipo de Cuca. Y sí. El Atlético Mineiro en algún momento lo tenía Ronaldinho, lo tenía a Joe y todo lo demás. Y era un equipo que era mucho más obrero que técnico. El que le daba la magia, lógicamente, era Ronaldinho. Sí. Pero siempre fue un equipo metedor cuando tenía que meter, corría cuando tenía que correr. Cuca le da comúnmente ese tipo de estilo de juego a sus equipos. Sí, Dos igual, caras tiene este puede- equipo. Se puede decir, perdón, se puede decir, una analogía se puede establecer con Dunga, por ejemplo, en su momento. ¿Eh? Dunga pues era más, nada que juego bonito. Primero, Firulete y eso no. No, Firulete con Dunga no. ¿Qué iba a decir? Sí, lo que pasa es que con Dunga fue a nivel de selección y fue mucho más radical porque tenía toda la figura a disposición. Acá no, el Cuca no tiene tanta figura a disposición, pero digo que tiene dos caras porque en el fondo los tres zagueros centrales son centrales rústicos, fuertes, duros, lo incluyo a Gamarra, por más de que él tiene un buen pie, pero no tiene mucha velocidad. Sí. Y los otros tampoco tienen velocidad. Entonces, cuando salían, porque Emiliano no presionó, cuando salía todo era lento, todo era predeterminado, pero pasaba la línea de mitad de la cancha y este equipo se transformaba, movilidad, diagonales, triangulaciones, y llegaba fácil al área contraria. Y los goles fueron, pero jugadas súper fáciles, que no necesitabas un ingeniero realmente de la NASA para encontrarte con grandes acciones, pero sí, cuando se juntaban mostraron mucha superioridad. Y me encantó eso porque creo que ese es el adjetivo calificativo que le vino como anillo al dedo para definir y graficar lo que es la propuesta futbolística de Paranaense. Simpleza, Sí. pero mucho practicismo, ¿no? ¿Está con nosotros el técnico recibirlo, Benicio? Sí, Porque vos claro, estuviste sí, claro. en la cancha. Qué gusto recibirlo. Víctor Bernay, Benicio te recibe, te da la bienvenida aquí en Deporte Total. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benicio? El gusto es mío. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, yo dije, ¿y si cerramos acá el primer tiempo y nos vamos antes que aumente? Dije, ¿verdad? Y le dije a Luis Enrique anoche, pero al final la etapa complementaria por poco se concreta el milagro, con prácticamente sin trabajo de cancha. Nacional, fundamentalmente en el segundo tiempo con los cambios, estuvo a punto de lograr ese milagro, Víctor. Sí, la verdad que fue muy atípico el partido porque un día de entrenamiento y además de entrenarlo un poco porque no podíamos cargarlo tampoco, teníamos que analizar el rival. La verdad que fue un día muy largo para nosotros entre video y entrenamiento, pero rescato muchísimo el valor y la hombría de los jugadores que aún estando 0-3 en un primer tiempo salieron al segundo tiempo a jugarse y a buscar el descuento y bueno, pudiendo lograrlo y bueno, lamentablemente nos faltó ese tercer gol, pero bueno, realmente nos sentimos contentos con lo que se pudo expresar en el segundo tiempo y obviamente cuestiones a corregir siempre en los partidos va a haber y trabajo para intentar poner el modelo de juego que creemos que es más conveniente. Víctor, Luis Enrique te saluda, un gusto, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, un gusto mío también. Bueno, tratábamos de hacer entender también a la gente de Nacional que mucho no se le puede reclamar al jefe de grupo en esta oportunidad, en el caso de Víctor, que asumiste y horas después estuviste dirigiendo el partido, pero coincido que en el segundo tiempo fue mucho mejor. Creo que los cambios te dieron otra cosita. Me agradó verlo a Blas Cáceres al nivel que entró con muchas ganas, de punta de pie, movió un poco más el equipo evidentemente, bien también lo de Gustavo Caballero, que hizo de un Nacional distinto, diferente un poco. Yo creo que ese accidente, porque para mí quiero decir que es un accidente lo que le pasó a Blasi. Evidentemente que el gol es el táctico más importante en el fútbol. Ahí cambió todo otra vez ya en el primer tiempo, porque se venía manejando bien para mí hasta a ese punto, Víctor. Sí,
nosotros conocíamos a Argentinos Juniors de todo lo que lo habíamos visto. Yo había visto partidos también porque me gusta ver mucho fútbol cuando estoy en casa y sabíamos que por algo va primero en la zona A de Argentina y juega un fútbol interesante con un 4-3-3 cerrado, los tres delanteros que son jugadores muy punzantes. Y bueno, a Lescano lo conozco de Gimnasia porque es un juvenil que salió de ahí también, y que tiene muy buen pie y que tiene pisada de área, pero bueno, nosotros consideramos de que estábamos en partido, la estructura estaba planificado, con Thiago queríamos buscar la verticalidad, por eso lo dejamos plantado en el medio sin tener que correr a los centrales, y a los centrales los salíamos a buscar con los volantes interiores, para cualquier quito y robo poder hacer un ataque rápido. Y bueno, lamentablemente por cuestiones que nos suelen pasar en el fútbol, que por ahí uno tiene un cálculo erróneo, pero que es normal, y justo la pelota cae y es un mérito muy grande del futbolista que no tuvo que hacer ningún control y se armó el remate instintivamente. Después de ahí nos costó, se nos hizo un poco cuesta arriba, y después en el segundo tiempo modificamos ciertas características de futbolistas, y modificamos una presión diferente y bueno, por suerte dio su fruto y se pudo ver una mejora en el rendimiento futbolístico. Bueno, a partir de ahora, Víctor, evidentemente a trabajar, no queda otra cosa, llegarlo también anímicamente, mentalmente, más allá del trabajo táctico que evidentemente lo van a hacer con tu equipo, con Ale da Silva, con José de Vaca. Lo mental va a ser fundamental, lo anímico. Uno sabe que el fútbol es el contagio, así que vas a tener que transmitirle un poco toda tu experiencia, todo tu conocimiento para tratar de mover esto por la ubicación clara que tiene Nacional en la tabla y bueno, lo difícil que es este grupo de la Sudamericana. Totalmente. Lo único es que no vamos a tener semana completa de trabajo como nos gustaría. Tenemos muchísimos partidos cada 4 días, hasta inclusive el partido que se debe con Libertad también va entre semana, que era la única semana libre que íbamos a tener para trabajar. Pero vamos a insistir, creo que hay un grupo muy bueno, un entrenador que dejó también su trabajo, que también eso es muy bueno. Entonces intentaremos aprovechar todo y intentaremos buscar el estado de forma deportiva que nos lleve a salir del lugar de la tabla que estamos en el torneo local, que eso es muy importante para nosotros. Qué bueno para un profesional dejar una institución, dejaste Cerro Porteño y en horas nada más te llaman para reemplazar a un colega, es decir, te llaman de otro club. Bueno, eso habla bien, Víctor, de lo que se conoce de vos en nuestro país y de lo que la gente sabe, porque acá esto es muy chico y se conoce todo, así que me imagino que ha sido una inyección importante para vos en lo personal, para tu equipo de trabajo que dejaba Cerro Porteño y ya tomaba otra institución. La verdad que sí, porque tuvimos 2 propuestas de Perú para irnos, pero formé una familia aquí en Paraguay. Estoy muy contento en el país, me siento uno más del país, soy agradecido que me hayan abierto la sociedad como se ha abierto para conmigo, y la verdad que me quiero quedar acá a trabajar y me quiero quedar acá en el país a vivir. Soy muy feliz acá, así que me puso muy contento cuando Nacional me cursó la posibilidad y darme la oportunidad de ser parte de la institución, un club muy ordenado, muy prolijo y que bueno, la verdad que me pone muy contento. ¿Un paraguayo más te sentís, Víctor? Así mismo, y ojalá con el tiempo pueda lograr hacer un paraguayo con toda la de la ley. El fútbol es así y la profesión que vos tenés de entrenador es así. ¿Qué te dejó Cerro Porteño? ¿Vos eras consciente del momento que vivía institucionalmente con el plantel? Sí, yo
Cerro lo conozco muchísimo porque el año 2008 que vine mantuve un vínculo muy estrecho, como también lo he hecho con todas las instituciones por donde he pasado. Ayer los dirigentes de Argentinos Juniors se acercaron al vestuario a saludarme, su director deportivo también. Entonces uno trata de cumplir en dos facetas cuando va a las instituciones. Primero, dejar un proceso de lo profesional y comportarse dejando el máximo potencial de uno, y segundo, tener bien presentes los valores éticos morales. Uno no puede fallar como persona. Y Cerro sabíamos que era muy difícil, era ser campeón o salir de Cerro, porque ya en el ambiente estaba de que venían 4 campeonatos como bicampeón y como vicecampeón, perdón. Entonces lo único que servía en Cerro Porteño era ser primero y terminar siendo campeón. Lamentablemente una serie de empates nos quitó de esa posibilidad, y somos conscientes de que sabíamos de que podía terminar con la salida de la institución. Con todo el respeto que uno tiene hacia el club, si la dirigencia consideró que era lo mejor, nosotros también lo determinamos así, y salimos en silencio y dando las gracias. Perfecto, profe. Una consulta, me habían dicho que te operabas en la semana. ¿Qué pasó? Tenía la cirugía programada para el 15 de abril. Tengo una desviación de tabique y tengo una hipertrofia de los cornetes. Me iba a operar con el doctor Julio González, que ahora tengo que llamar y avisarle para posponerla, porque justo es el lunes 15, el miércoles estamos jugando con Libertad. Pero sí, me iba a operar aquí en Paraguay, tenía la posibilidad de hacerlo en Argentina, pero la verdad que el doctor Julio me llenó todas las expectativas y tomé la decisión de operarme aquí. Y bueno, trataremos de llevarla para más adelante, pero sí o sí tengo que operarme. Perfecto. Una consulta periodística nada más. ¿Te habían consultado en su momento también de Guaraní, cuando Guaraní estaba buscando entrenador? Hubo un pequeño sondeo, pero no fue el sondeo principal, diríamos. Sí hubo una consulta desde la institución, pero no llegué a hablar con los directivos. Perfecto, Víctor, gracias por el tiempo y los mejores deseos. Te queríamos ahondar más de Cerro, pero no corresponde. Hoy estás en la vereda enfrente, estás cruzando la calle, estás en Nacional y estás comenzando una etapa, y lo hiciste ayer con un resultado negativo. Tuviste el coraje de tomar el equipo y dirigir sin entrenar prácticamente. Y los mejores deseos. Le tenemos mucho cariño también a la gente que te acompaña, como Ale da Silva y José de Vaca, gente joven que vos lo conocés como la palma de tu mano. Y bueno, hoy tenés un cuerpo técnico paraguayo que lo encabezás. Sí, bueno, agradecido por lo que me está diciendo. Creo que es sentido común y creo que también es algo muy intelectual de tu parte, saber de que no debemos hablar de una institución a la cual hoy no pertenecemos, como estábamos hace una semana atrás. Así que, bueno, agradecido, y la verdad que encontré en Paraguay grandes entrenadores, por lo cual considero que ha evolucionado muchísimo. Estoy muy contento con la capacidad de José, de Ale y de todos los profesionales que he trabajado, como también en todos los profesionales de formativa que hemos trabajado juntos. Paraguay está creciendo muchísimo y debemos respetarlo. Creo mucho en el proyecto que tiene APF hoy en día, del Cardiff. Está muy bien realizado, está muy bien ejecutado, y eso no va a dar creces, obviamente con el tiempo, pero no va a dar creces. Así que bueno, sigamos adelante con un gran positivismo, porque el fútbol de Paraguay va a crecer a paso agigantado. Gracias, Víctor, un abrazo. Abrazo enorme, que pasen lindo. Víctor Bernal, técnico de Nacional. 12:14, hoy juega Cerro Porteño frente a Colo-Colo. Libertad ante Nacional, el otro en Montevideo. Ya venimos.
Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Bueno, 12:16. Se hizo oficial lo que ya nos había adelantado el presidente de la APF, Robert Harrison. Se confirmaron oficialmente y ya se dieron a conocer por parte de la APF los amistosos fecha FIFA para antes de la Copa América de los Estados Unidos. Jugamos en el mes de junio, en el mes de inauguración del arranque de la Copa América. La Copa arranca el 20 de junio en Atlanta, en Estados Unidos. Y la albirroja, tu selección, mi selección, nuestra selección, va a jugar ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago el 11 de junio a las 20 horas paraguayas, a las 8 de la noche, en Santiago de Chile, ya en el mes de la Copa América. Y el domingo 16 de junio, ya viajando a los Estados Unidos, Paraguay va a enfrentar a Panamá en el estadio Rommel Fernández. En Panamá el partido, a las 18:30 hora paraguaya. Son los dos amistosos confirmados para la albirroja, para el equipo de Garnero. Los dos últimos previo a la Copa América. Exactamente. Jugamos, repetimos, esto ante Chile el 11 de junio en Santiago y el 16 de junio ante Panamá. En Panamá, ya camino a los Estados Unidos. El 24 debutamos en Copa América, ¿verdad? Nosotros debutamos el 24 y el último amistoso, Jotita, es el 16. Domingo 16. Para manejarnos ahí, tener un panorama. Y Daniel Garnero, ¿desde cuándo va a tener a todos del plantel? O sea, ¿los clubes van a ceder a los jugadores de nuestra selección? Sí, tiene que ser. Y lo digo. Y la primera semana de junio termina, creo que el 2 de junio termina el campeonato. Creo que va a tener por lo menos 15, 20 días antes a los jugadores. Dependiendo de cuándo terminen las ligas también. Y sí, porque, porque el 11 es el amistoso con Chile. Sí o sí, ya una semana antes. Termina el campeonato y por eso digo. Termina el campeonato y ya se ponen a disposición. Digamos que estimativamente entre el 5 o 6 de junio. Sí. Y la Eurocopa creo que por ahí nomás también. O sea, en Europa... Sí o sí termina todo se también. paran esa fecha también. Claro. Prepárese para junio, Benicio. Va a trabajar mucho. O sea, no trabajo ahora, hermano. No. ¿Querés que cante? No. ¿Querés que cante? Vas a trabajar un poco ¿Quién mejor. dijo presidente ayer y estuvo ausente?
No, pero no puedo estar todos los partidos. Bueno, puede estar Jotita todos los partidos. Déjame descansar un rato. Dejarla que descanse, él y Tano descansen un poquito más. Qué caradura. Bueno, claro, vamos a estar ahí en Copa América. Ya sé lo que me querés dar, ya sé la nueva función. Tenés pues influencia con el que corta el bacalao. Epa. Y me pusiste ahí en una función. Y no hay problema, hermano. Espalda ancha. Coordinación. Y ya sé luego. Me contaron. Yo también tengo mi espía por ahí. Te va a quedar hacer coordinación. Y Gianluca. No sé. Gianluca titular. No. Yo le voy a pasar los papeles. No, le va a clavar a Gianluca. El clavo es más famoso entre los operadores. Preguntarle a Víctor Villalba, a Wilson. ¿A quién le limpió Benicio? ¿Vos le limpiaste a Mati? A Mati no. No, él es uno de los... No, Mati nada que ver. Mati. Él es uno de los primeros anillos. No, Mati nada que ver. Él es otro que no tiene funciones acá. ¿Cuál es su función específicamente? No sabemos. Hasta ahora no sabemos. No, por favor. No, un valorazo. Sí. Mucho futuro tiene Mati. No, vamos a estar ahí haciendo fuerza. Nosotros vamos a hacer la logística de ustedes. Tranquilo, hermano. Ahí no, es fuerza, hay que laburar, ¿no? Jalear. Jalero me hace mucho ahí. Hay que laburar, hay que estar acá. Tano. Hay que estar acá. Tano, bueno. Vos estás en ¿cómo se llama? En veremos tú, tranquilo, ¿no, hermano? No, él ya tiene... Te doy un número, 105. 105 partidos hice el año pasado. Tranquilo, Benicio. Híjole, te pintó eso, Benicio. ¿Qué? Y 105. Yo voy a hacer... Él no llega a los 50. No llega a los 50. Entonces es una cuestión de edad. Bueno, metamos en el programa porque estamos con buena vibra. Ya están, los dos amistosos confirmados de la selección paraguaya. Hoy juega Cerro. Entre los dos, un buen partido contra Chile, por ejemplo. Muy buen partido contra Chile. ¿El de Paraguay? Eso sí le va a servir a... Esos son partidos que sirven muchísimo. Panamá no tanto, pero Chile... ¿Por qué no? También. Te va a exigir, pero Panamá ya está cerca al debut y todo eso, entonces, pero el de Chile es muy importante. Muy importante. Bueno, se entusiasman los muchachos, Benicio, ¿eh? Sí. Me enteré que ya... No puedo decirlo públicamente. Bueno... Cerro hoy frente a Colo-Colo yo quiero ver el equipo que va a poner Manolo. El Mister Manolo. Yo quiero... ¿Saben qué? El medio. Quiero saber si va a jugar con 2 o con 3. El Mister Manolo. Está haciendo mueca acá. No le gusta que le digas Mister, parece. ¿Por qué? No, Mister le dicen Mister. No, a todo eso está todo bien. Yo estoy de acuerdo. Pero Manolo. Hoy lo voy a ver. Pero vos hablas mucho despectivamente de Manolo. ¿Qué es lo que no te gusta del Mister Manolo? Despectivamente, pero... O ya no te gustan más los españoles. Lo desacredita, me parece, antes de tiempo. No. Como antes de empezarlo ya le pegó y vamos a ver. No quiero mercarlo tanto, le iba a dar muy duro al profe, entonces... No. Tranquilo, porque si no va a ser que juegue y parte, no. Yo soy el fiscal acusador. Vos tranquilo, vos el juez tenés que escuchar la parte. Pero mira que yo coincido contigo que hoy es una linda prueba para ver un poco la muñeca de Manolo. Claro. No sé si tanto en el volumen de juego, pero en lectura de partido ya podemos ver Se puede ver en lectura y cómo ver algo. Y cómo arranca su equipo. Estrategia. ¿Cómo arranca su equipo? ¿Cómo arranca? ¿A quiénes pone? Y si hay necesidad de cambio, ¿cómo modifica todo? Para mí, yo quiero ir más a lo segundo que mencionaste. Porque previo a un partido, vos te imaginás un escenario. Un escenario. Sí. Que por A o B motivo, el rival te lo puede cambiar. Sí. Vos pensaste, te imaginaste, mira vos, no es como yo lo había planeado. Pero la virtud de los grandes entrenadores está en eso. En poder inmediatamente entender el partido y qué necesita tu equipo y corregirlo. Sí. ¿Verdad? Por eso a mí me gustaría ver más lo segundo que lo primero. Claro, pero ojo que también en esta oportunidad es muy importante el arranque, porque dijo Luis Enrique. ¿Por qué? Porque es vital saber si va a jugar con 2 internos o con 3. Y 2 extremos. Y un punta. Y yo ahí tengo... vital eso. Yo ahí tengo un poco... Si yo tengo mucha incertidumbre en eso. ¿Pone uno más? No. ¿Juega con 2 nomás? Yo arranco con 3. Y por eso te dije, pone uno más, te dije. Claro, pero déjame desglosar. Bueno, desglosar. ¿O querés mandar el corte ahora? No, Jotita, no. Vos no te vas a hacer eso. No, tácticamente quiero escuchar. Habla, Gotita. Yo digo, yo me atrevería y a mí me gustaría verlo en algún momento en esa posición,
Porque si vos estás en esa nebulosa de, pongo dos, y bueno, lo pongo, qué sé yo, a Peralta y Piris Damota, o lo pongo a Morel con Piris Damota, o lo pongo a Morel con Fabricio Peralta, y pongo dos o pongo tres. Mira que a mí me gustaría ver en algún momento dentro de esa incertidumbre, por ejemplo, a un Pachi Carrizo como interior. Interior por izquierda. Un tercero ahí. Como jugó con Bernay. Muchas veces había jugado con Bernay así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Arranco yo con los tres? Sí. Y si de por ahí en determinado momento tengo el control del partido, lo adelanto un poco más a Pachi y paso del 4-3-3 al 4-2-3-1. Sí. Pero si juega con tres volantes, ¿quiénes van a ser tus tres volantes internos? No, dos nomás. Y él lo va a retroceder a Pachi. Claro. Para yo lo pongo, claro, yo juego un poco con la elasticidad de ese mediocampo. Por ejemplo, arranco con Fabricio Peralta, Piris Damota y Pachi Carrizo. Cecilio Iturbe y Ferfer. Si en determinado momento del partido digo yo, mira vos, estoy teniendo el protagonismo, le saco la pelota a Colo Colo, estoy yo teniendo Pachi de media punta. ¿Te puedo hacer una inquisición? Inquisición. Sí. A la Inquisición. Bueno, sí. va. Inquisición. Claro, una institución terrorífica en su época. Sí. Bueno, ¿a vos te parece que el nivel de Pachi es para arrancar hoy de titular ante Colo Colo? No. Pero por eso te hablé de la flexibilidad y elasticidad del sistema. Pero entonces, ¿cuántos cambios vas a hacer si vos decís te vas a fijar al rendimiento de ciertos jugadores? Entonces no va a jugar Iturbe, no va a jugar Cecilio, no va a jugar Pachi. Va a jugar entre 6, va a hacer fútbol suizo. Va a ser difícil. Entonces Pachi no va a jugar fútbol suizo. No sean tan y según vos, Brock no puede jugar. Brock, por supuesto que no. Brock va a jugar. Titular. Por supuesto que no. Brock es titular de inicio. No, es titular, no vaya a ser así lapidario con un jugador. Brock hoy es titular con este entrenador. El Mister Manolo le pone de titular a esta dupla. Bruno Valdés y Brocky. Entonces te voy a responder como le respondía Carlos Gómez. Dova Leyland de Brock no debe jugar. Es decir, puede jugar, no debe jugar. Va a jugar, es titular. No debe jugar. ¿Cómo vas a decir eso por un jugador de primera que no es así, Benicio? Y no sé más la cómo vez pasada hizo un partido correcto, Brock. Correcto porque Nacional no existió en ataque. O sea, Brock pasaba ahí por la vereda del Cruzeiro y vino el técnico y le dijo, muchacho, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy caminando acá con la zapatilla entre el dedo y no sé, voy a ir a recorrer el centro. No, vení acá, te pongo el brazalete y juega al fútbol. Algo pues tiene que tener. Y Manolo algo vio, por eso lo puso. Sí, claro. Y ahora en eso va a jugar Brock y va a jugar Enzo también para este partido. Va a ir a la experiencia de Enzo. Y no el chico Cabaña, va a jugar Enzo. Y bueno, y vamos a ver. El técnico, el Mister Manolo, no quiere arriesgar nada, quiere un equipo ordenado, equilibrado. Ayer ya le dije a Benicio. Ayer le dijiste bueno, va a jugar Enzo. Y es más. Todo experimentado. Va a jugar. No, saca ese zócalo, no saquen ese zócalo de ahí. No va Linio Landebrock. No. Saquen ese zócalo. No. Pero mis legiones del interior ya leyeron todo. Esa puede ser tu opinión, pero no es la nuestra. Entonces, ¿cuándo va a prevalecer el zócalo? Ya se dijo, pero una vez nomás que se suene, pero que no queda ahí documentado una aberración, pues es lo que decía. En el interior ya leyeron todo. Una aberración. Va a jugar cinco llamadas. Es más, y en la mitad de la cancha va a poner uno más, le va a poner a Fabricio. ¿Y si no? Y no va a jugar Pachi. No va a arrancar. Va a arrancar Pachi. ¿Cómo va a acomodar? Pero porque no, vos estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que hace. Tres volantes y tiene que sacrificarlo a Pachi. ¿Viste que estás de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo. Pero así va a jugar, decís vos. Porque a vos te gusta y a mí no me gusta que juegue Brock. Y vos decís que va a jugar Brock. Y va a jugar Brock. Y sí, está bien. Yo estoy informando. Está bien. Va a jugar Brock, te cuento. ¿Y si Pachi? Y Pachi no va a jugar de entrada. Menos mal. Algo es algo. Porque tener dos menos ya es mucho. No podés decir dos menos con Brock y Pachi Carrizo. Veníamos bien. Benicio, vos esa es la realidad. Una pena. Estás muy talibán. Vos podés ser talibán, pero no le vayas mal a herir y lastimar así al jugador de fútbol. No, pero la verdad nomás yo digo, soy realista nomás. Pero son profesionales que trabajan y juegan. Es que no sirvan como vos decís. No vale. Bueno. ¿Cómo que no vale?
Esa cuestión del cobre pero no se pudo recuperar más. Para el teléfono yo necesito. Quiero preguntar a la gente, el pulsar a flor de piel que dice la gente. La gente es la que no escucha. No está, Ernesto, pues Vamos a tu número de teléfono y que la gente te llame ahí y ponemos el altavoz. ¿Viste cómo son? Yo no tengo problema tampoco. Muchos lo saben, yo no sé ni cómo saben, pero saben. Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, saludo para vos, aquí los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Bueno, entra y poné paño frío porque hoy estoy empecé luego temperamental y acá Benicio me parece que hace adrede el tema. Ya no sé si él quiere jugar con Tano, Cotita y conmigo. No, contigo no. Ya, con Cotita nomás. No, hasta 2 aguanto, 3 ya son multitud ya. O sea que Altano y Jotita nomás son tu contrario. Sí. Bueno, poné paño frío, Ernesto, y danos el equipo, por favor, porque acá este muchacho, este señor, hay momentos que me enerva. Mira, yo voy directamente, Luis Enrique, con información. El respeto al profe. Y por eso te digo directamente, poné paño frío y da el equipo, porque yo sé que vos tenés la información. Sí, hoy está bien el titular de Eduardo Brock. Eso está clarito. Clarito. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Lateral derecho también. Lateral derecho también. Y Pachi juega Enzo. Y Pachi. Esperan a que te dé el equipo, Benicio. Ah, bueno. Y tengo la duda con el Pachi Luis Enrique y quiero justamente debatir con ustedes y tirar también esto a la mesa. Si no juega el Pachi, creo que podríamos tener 3 volantes nuevamente en el mismo campo de Cerro Porteño. Yo creo que juega, ese tercero va a ser Fabricio. Sí. Y pierde la posición Pachi, juega Cecilio, juega Iturbe y arriba arranca el Queso Fernández. Exacto, sí. Yo creo que por allí está esa pequeña duda. Ya tenés, Benicio, la tenés clara, Benicio, ahora. Sí, no, ahí estoy de acuerdo. Del medio para adelante estoy de acuerdo. Yo tengo ese problema pronto hoy. Pero está bien, si decide el técnico así, respetable. Vamos a ver que como dijo Jotita también, a ver, según la lectura del partido, a ver, porque hay diferencia entre el buen técnico y el gran estratega. Vamos a decir el gran estratega este señor. Pero no desentonó, bro. No, hizo un partido correcto, hizo un partido muy correcto. ¿Quién es, Neto? No desentonó para nada, bro. ¿Y cómo va a desentonar si el rival no asistió en ataque? No, tampoco así, profe. No, pero escúchame, Néstor, llegó una vez en el primer tiempo y otra vez en el segundo tiempo. Ernesto se llama, no Néstor. ¿Y Ernesto le dije? Nadie está con tu opinión, Benicio, ¿no te das cuenta? No, usted. Solo. ¿Querés mi pueblo que abrina el teléfono? A ver. No, hay más cable. No, pero hablando en serio, yo creo que... ¿Y Bruno Valdés cómo jugó contra Nacional? Y regularcito. ¿Y cómo lo analizás a Bruno Valdés y no a Brock? Si los dos son zagueros centrales. Y Nacional tampoco atacó. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo lo analizo? A Bruno Valdés salvó con un 4 y Bro se aplazó a febrero. Esa es la diferencia. Pero ahí está. ¿Por qué lo aplazás? Si vos decís que Nacional no lo atacó 2 veces. Claro, ¿por qué lo aplazás? Claro. No es culpa de Brock eso. Sí. Ahora, ¿cómo salió jugando Brock? Entregó buenas pelotas, se equivocó en los pases. Sí, ¿Cómo lo viste? No salía luego Nacional de su cueva, así que ¿cuál es el problema? Así ayer como ayer. ¿Cómo ayer, por ejemplo, le regaló 40, 45 metros, él le regaló pregunta cómo Nacional. salía Brock, cómo hacía los pases con como si estaba solo. Valdés tuvo más errores que Brock. Sí. No. Brock estuvo más correcto que Valdés. Bueno, listo. Vos tuviste una pesadilla y dentro de tu pesadilla el monstruo, el asesino serial tenía la cara de Brock. Sí. Es lo que yo... O alguien le hablaba en portugués y se quedó con eso y ya... Me traumé. Sí. Escuchó uno en el y la fondo. verdad, sinceramente hablando, jugando Brock es una pesadilla. No, ya está. Yo con su permiso me voy a tomar un poco de café. No, Jotita, no. No, Jotita, quédate en el programa. Pero en serio, yo te hablo en serio. Vos me voy a tomar en broma, Benicio. No, yo no quiero broma, te estoy diciendo. No le liquida a los jugadores, son profesionales, son personas. Criticás su juego, pero lo tuyo parece personal. No te gusta, bro. ¿Qué pasó? Yo no le critico a la persona. Te chocó con su auto en un semáforo. No sé, en un shopping te tropezó y no te saludó, no te reconoció y te enojaste. No sé, Benicio, pero se te está diciendo que Brock hizo un partido correcto. ¿Quién dijo? Tano.
Y es que Ernesto. El otro papa también él, que es lo que él dice ya está. Carlos Gómez también te dijo que hizo un partido correcto. ¿Qué? Carlos Gómez. Déjala ahí. ¿Que te burlas tu compañero de la polémica? No, ahora ya lo desacredita a su compañero. Sí. Dios. No quiero decir que está pasado de copa porque vos no tomás alcohol, ¿verdad? Pero no sé, algo te andás. No. Algo le estás mezclando a tu café. Dale un poco de pausa. El afán de querer imponer una idea y un jugador en un equipo en donde no cuaja, no debe jugar, puede jugar, no debe jugar. Brock hoy. Ya está. Ahora dale un descanso, tranquilo, que no opine más y habla con Ernesto porque... ¿Qué opinas, Tano? Si ya estoy hablando con Tano, yo soy el conductor, no hables más si no te di la palabra. Perana, no te di la palabra ahora. Si el ahora Papa, voy a ser Papa ya te aconsejó. ¿Qué Papa? Ya vos no sos católico, ahora que... el Papa parece que vos no sos católico. A ver, enseguida va a desaparecer porque estuvo hablando de seguido, entonces ya se va a levantar él. No, yo tomo distancia porque es muy... una falta de respeto al profesional, ¿verdad? A un jugador de fútbol que intenta hacer lo suyo. Y esa, para más lo dice en guaraní, como para que te atraviese luego y es como una daga y sale del otro lado. Yo tomo distancia totalmente. Era más expresivo el guaraní. Sí. Es como decirle, no sirve para esto, que se dedica a otra cosa, ¿verdad? Y me parece muy injusto, muy lapidario. Yo tomo distancia en ese sentido. Y yo lastimosamente no tengo que intervenir porque estoy el que está conduciendo el programa, pero yo no aceptaría. Eso sí es para invitarle a un ring. No, pero ya invitaste temprano al ring. Decían nomás. Oye, estás totalmente talibán. Si querés ya tomar café, tenés licencia. Anda a tomar café, anda. No voy con eso. ¿Para qué vos te vas a ir? Te va a contagiar. Porque me está sacando de aquí. Bueno, Ernesto, vos más seriamente, repetinos el equipo que tenés que arranca hoy ante Colo Colo. Sí, cómo no, Luis Enrique. Jan Fernández en la portería, en la zona defensiva la presencia de Enzo Jiménez, Bruno Valdés, Eduardo Brock, que lo van a probar nuevamente hoy, está por el momento en un 99%, pero si está bien va a jugar, va a ser titular el compañero de Bruno, y lateral izquierdo Santiago Orzamendia. En el medio, yo creo que podría llegar a apostar a los tres volantes, Robert Prida Mota, Jorge Morel y Fabricio Peralta, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez y Fernando El Queso Fernández. Es el más probable equipo de Cerro y por supuesto dejando allí la ventanita abierta para el ingreso de Pachi, para que seguramente de por allí vuelva a formar a dos volantes centrales, que serían en este caso Peralta junto a Jorge Morel. Por allí está el equipo Manolo Jiménez, que ayer trabajó a la tresita Luis Enrique, no paró ningún onceno, así que seguramente en la charla técnica va a estar definiendo, pero sí, tuvo una charla muy importante con Enzo Jiménez, inclusive ayer en Chile, y también antes lo que fue este vuelo y el partido que va a tener el Cerro Porteño ya en Santiago, así que muchas chances de que Enzo Jiménez vuelva a jugar hoy de titular como lateral derecho. Perfecto. ¿Hubo algún inconveniente, un pequeño diálogo entre el Mister Manolo y Juan Manuel Iturbe? ¿Hizo un gesto de enojo cuando se le cambió? ¿Qué sabes? Sí. Más bien, inclusive, yo consulté eso, Luis Enrique, por supuesto. Inclusive un enojo con el mismo, también de Juan Manuel Iturbe, que no le salieron las cosas ante Nacional, por supuesto. Está enojado también consigo mismo, muy autocrítico también Iturbe. Esto, inclusive, él trasladó también al vestuario a sus compañeros, mencionando que no jugó bien. Pasó lo mismo con Cecilio Domínguez. Hay mucha autocrítica hoy en Cerro Porteño. Manolo Jiménez también como que eso trabaja mucho con los jugadores, Luis Enrique, así que se conversó con él, por supuesto, y a cada técnico le gusta que el jugador se enoje también cuando es cambiado, porque allí demuestra también las ganas de que quiere seguir mejorando, quiere seguir jugando. Entonces esto seguramente lo tendrá que demostrar hoy ya en cancha Juan Manuel Iturbe, que nuevamente está para jugar titular. Perfecto, Ernesto. ¿Algo más que sabes de la delegación? Sí, en este momento ya Cerro Porteño está en un pequeño descanso, en cuestión de minutos el almuerzo correspondiente. Cerro va a jugar con su camiseta tradicional, en este caso la azulgrana, Luis Enrique,
pantaloncito, digo, bien de color rojo, también media de color rojo. Esto va a ser el equipo de Cerro Porteño para lo que va a ser el compromiso hoy en Santiago, que se espera realmente una concurrencia importante por parte de los hinchas de Colo-Colo, que también llega bien a este compromiso, sacando lo que había sido el compromiso ante el Trinidense. Así que mucha expectativa en Chile y también por parte del hincha Cerro Porteño que estará viviendo también aquí en el país. Bueno, perfecto. ¿Algo más, Ernesto? Nada más, José Luis Enrique, así que estamos atentos ya a lo que va a ser el partido de Cerro Porteño, que seguramente 1 hora y media antes ya vamos a estar definiendo el equipo, que no va a salir mucho de lo que compartimos aquí con la audiencia de Deporte Total. Gracias, Ernesto. Va a jugar Brock, va a jugar Enzo, va a poner un tercero en la mitad de la cancha. ¿Qué va a hacer Peralta? Sí. Bueno, me dicen que hay un video donde Iturbe le ignora al técnico Manolo. Y acá la misma persona que es referente ahí que no viajó, me dice, bueno, esto ya no le voy a agregar porque es una opinión que no habla del caso de que Brock jugó mejor que Bruno Valdés. Bueno, ya lo dijo Jotita, lo dijo el Tano también. No, yo no dije que jugó mejor que Bruno, no. No, dijiste, bueno, no. Que acá me dicen, lo había dicho Tano, lo había dicho Carlos Gómez, que vio el partido también en cancha, así como Benicio. Y me dicen de que incluso le cubrió 2 veces la espalda perfectamente a Arzamendia y que con la pelota en los pies fue correcto. Y que Valdés sí perdió 2 pelotas. Eso es lo que me dicen un poco en el análisis sobre el caso de Brock, ¿verdad? Aclarando que cada uno es dueño de su opinión. Es decir, yo no le voy a decir a esta altura de su carrera a Benicio qué es lo que tiene que decir. Y él a mí mucho menos, pero no simplemente discrepamos los 4, o sea, los 3 discrepamos con Benicio. Y si le sumamos a nuestro compañero de la polémica, Carlos Gómez, los 4. Y si le sumamos al compañero que cubre Cerro, Ernesto, 5. O sea que entre 6, 5 vemos diferente o vemos igual y Benicio es el único que ve como ve. Ahora puedes hablar, Benicio. Si bueno, perfecto. Ya tengo permiso del pase correspondiente. Bueno, y cada uno piensa, vamos a ver, esta noche es una prueba bastante fuerte, ¿verdad? De visitante, Copa Libertadores. Pero una prueba para todo, ¿no? Es una prueba para Brock nomás. No. O te vas a quedar enamorado de Brock si hace un buen partido hoy. No, vamos a ver su aporte para el equipo, nada más. Así nomás yo digo. Sí, pero acá podemos hablar del equipo y no solamente llevar el título personal. No, lógico. No puede ser tu opinión y tu periodismo solamente en un tema de enfrentar a Brock. No es solamente Brock, vamos a ver todo el equipo. Cerro. Ya hablamos ya de todo el equipo. ¿Qué le pasa? ¿Están todos nerviosos? Por lo que digo. Nadie. Y por supuesto, vamos a ver a todo el equipo, por supuesto que sí. Pero en especial vamos a ver si Brock justifica ser titular en este equipo de Cerro. Eso no es. Manolo. No, Manolo ni está en la tapa del manual. ¿Cómo que no si es el técnico? No, Manolo, por supuesto, a la pregunta, la inquietud de Jotita. Claro, Manolo está primero en la lista. Para ver cómo arma el equipo y cómo cambia en un momento dado, cómo tiene lectura de partido y todo. Todo. O sea que para vos Nacional, bueno, es muy poco un solo partido. Y Nacional no fue una prueba como para decir Manolo es así. No, pero no, el mismo escenario y la misma situación pues no vivió Bernay con respecto a Manolo. Bueno. Manolo tuvo incluso la oportunidad de que esa fecha se suspendió y no se jugó, pudo trabajar. Bueno, tenemos la imagen del caso de Iturbe. A ver. Le saludo a todos. ¿Y Turbe? ¿Ya pasó? Sí, pero si le lo tiró toca. la mano atrás. Dejen de buscar problemas donde no hay. A ver. Dejen de buscar problemas donde no hay. A ver. Qué locura. Él pasa detrás de Peralta. Sí, y ahí lo toca Manolo. La mano. Ahí lo tira Manolo, mirá. Ahí lo toca Manolo. Dejen de buscar problemas donde no hay. No pasó nada. Ahora quieren crear problemas entre Manolo y Turbe. Cualquier jugador se enoja cuando a veces es cambiado, no le salen las cosas. Es normal eso. Yo quiero también un jugador rebelde, no un jugador sumiso ahí que ni fu ni fácil si le cambian, ¿verdad? Sí. Sin faltar respeto al jefe de grupo, ¿verdad? No, yo no había visto nada acá. En base a lo que me dijo un hombre de Cerro. Mirá. Sí, le tocó la mano, ¿verdad? Sí, allá viene Fernando Fernández, apenas lo saluda también. Qué tragedia. Bueno.
Perfecto. No pasa nada. Ya Fabricio Peralta está enojado porque entró de suplente, mirá. Lo saludó casi con un beso a Manolo. Bueno, fue un saludo frío el de Iturbe, ¿eh? Fue un saludo así nomás. No fue un saludo efusivo. Yo no sé. Ahí no fue un saludo efusivo. No, porque él no lo encuentra, no lo toma directo a Iturbe. Él aparece detrás de Peralta. Y a la pasada Manolo le toca. O sea que sí. Y él estira el brazo. Tampoco para estar besuqueándose ahí después de cada partido, ¿verdad? Aparte Iturbe puede estar enojado consigo mismo. Claro. ¿Verdad? No necesariamente puede estar enojado con el técnico que lo cambió. ¿Quién quiere salir a la cancha? Nadie quiere salir. Y más todavía haciendo mal las cosas, porque él está haciendo mal partido. Si realmente estás caliente y recontra caliente con tu entrenador, termina el partido y vos te vas al vestuario. Sí. No vas a entrar a la mitad de cancha para ir a saludar a los compañeros, saludar a la gente y después te vas. Te vas a ir directamente a los vestuarios. No te vayas al medio de la cancha para saludar a tu compañero, a la gente. Ahora, pero ¿por qué lo que se va a enojar con el técnico él? Si sabe que jugó mal, si no estaba aportando. Igual que Cecilio. Acá, al contrario. Porque lo la posición de Iturbe no fue la misma que de Cecilio. Porque Cecilio ya no ingresó en el segundo tiempo. En cambio, Iturbe, que se equivocaba, y al ser sustituido, y queda expuesto el jugador. Claro, pero está dentro de las reglas de juego. Pero la por pucha. Supuesto. La pucha. Claro. Es un equipo de fútbol que compite. Y además, un equipo grande, donde la ambición es mayor. No es la Cruz Roja tampoco. Que juega mal, hay que sacarlo. ¿Cuál es el problema? 12:45, a las 20 estamos con ese partido. Nos tocará a Jotita y a mí estar con ese partido a las 8. A las 20. A las 18 juega Libertad. Ya venimos. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Ecopetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad, cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ya estamos en un ratito con el partido del campeón. Debuta hoy el campeón paraguayo vigente en Copa Libertadores de América, el equipo de Ariel Galeano, que también hará su debut como entrenador en Copa Libertadores de América. El joven profesional de 28 años, o todavía tiene 27, a cumplir 28, técnico de Libertad, va a debutar en Copa Libertadores de América dirigiendo al vigente campeón. Juega en Uruguay ante Nacional hoy a las 18. Por ahora vamos hasta la República. Luqueño juega mañana un partido atrayente ante Racing de Avellaneda, uno de los 5 grandes de la Argentina, con una enorme expectativa y se augura una gran presencia de público para mañana en el Defensor del Chaco. Vamos hasta el Feliciano Cáceres. Alaila, un gusto, buenas tardes. No tenemos el audio correcto. Ya vamos a ver también si podemos mejorar la comunicación con esta conferencia de prensa que está haciendo uno de los componentes del plantel deportivo luqueño que juega mañana. A ver si podemos mejorar la comunicación. Bueno, Libertad juega hoy a las 18, Benicio Tano, Jotita. Y una gran oportunidad de justamente lo que mencionaste recién, que este joven técnico de Libertad demuestre que tiene uñas de guitarrero para manejarse con solvencia, con profesionalidad, con inteligencia en una competencia que es prioritario, tengo entendido,
según el criterio de los propios dirigentes de Libertad, priorizar la Copa Libertadores, porque Libertad apunta a eso, porque yo no sé, eso sería mucha soberbia, pero ellos te pueden decir absolutamente con propiedad, estamos cansados de ser campeones del fútbol paraguayo, queremos la Copa Internacional. ¿Y qué se le puede decir en ese sentido? Nada. No sé si esa responsabilidad, porque yo no recuerdo que había comentado el presidente en su momento, no sé si realmente ya priorizan uno de los dos torneos, pero acá es cuestión, Libertad es muy buen equipo, un equipo que está totalmente armado, ¿verdad? Sí. A mí lo que me intriga saber es cuánto lo va a respetar el conjunto uruguayo, si va a arrancar de manera tranquila, esperando ver si qué cartas le muestra el conjunto uruguayo, o si va a jugar como de costumbre, tratando de ser protagonista en cada uno de los partidos que ha jugado el conjunto de Libertad, ¿verdad? Porque va a ser el debut, quiera eso no, de Galeano en una Copa Libertadores de América, y no sabemos todavía cuál será esa conducta inicial, ¿verdad? Claro. Pues, a lo largo del partido yo no tengo ninguna duda de que Libertad va a intentar ser el mismo que del campeonato de apertura, ¿verdad? Pero en el arranque, y tengo un poquito de duda a ver si se respeta el pergamino del rival o definitivamente sale a presionarlo, ¿verdad? Pero una cuestión instintiva, incluso un instinto de conservación, diría yo, de precaución en este caso, Tano. Sí. ¿Verdad? ¿Qué cosa? Primeros 10-15 minutos, Copa Libertadores, es una regla no escrita, ¿sí? 10-15 minutos vos esperás a ver qué pasa, qué hace el rival. Sí. Y si cuando te percatás que podés, entonces empieza a salir gradualmente. Sí. Yo creo que eso va a ocurrir con Libertad. Pero hay forma y forma de esperar. Una cosa es esperar abroquelado, como a vos te gusta decir. Como hizo Nacional ayer, por claro, ejemplo. Y sin presionar. Tratar de estar simplemente ordenado, sí, y cero agresividad. Sí, y esperando, ¿verdad? Ahora, no creo que se trate de esa situación, porque este equipo uruguayo no es un equipo brasileño, está muy lejos de ser un equipo brasileño en donde tiene 3, 4, 5, 6 figuras, en donde vos tenés que estar atento. Yo creo que tranquilamente se puede discutir el partido en la mitad de las canchas, ¿verdad? Sí. No hace falta retroceder demasiado. Yo creo que Libertad le puede ganar a Nacional. No tiene jugadores o características de jugadores Libertad para salir a esperar. Yo no lo veo a Libertad esperando. Yo creo que va a salir a jugar como tanto como esperar no va a esperar, ¿verdad? Porque obviamente tiene una estructura formada futbolísticamente hablando que no está dentro de esa temática, ¿verdad? Sí. Ya seguimos hablando del Gumarelo. Vamos a dar el probable equipo de Libertad para hoy en su debut en Copa Libertadores de América. Volvemos hasta Luque, a Laila. La manera de contrarrestar un gran jugador de Martín. Sí, estábamos viendo un video y estaba viendo mi partido el fin de semana pasado y creo que acá en el torneo le acerté y es un jugador importante. ¿Cómo llega físicamente, anímicamente el luqueño para este encuentro luego de la victoria ante Trinidad? Y estamos bien, anímicamente también estamos bien, que sigue un poco contra Trinidad y creo que estamos bien, digamos. Bueno, según el sector que tiene más regularidad, digamos, con Pablo Aguilar, trabajando, jugando con él, después cuáles, que tenía y estamos bien, con Pablo nos entendemos bien, la verdad que un experimentado Pablo nos guía a todos los defensores y en la parte defensiva estamos bien. ¿De qué manera se lo encarga? Y haciendo nuestro juego, como ayer estamos hablando con el profe, saliendo de abajo siempre como le gusta y las transiciones rápidas también que le gusta el profe. ¿Por qué el sistema de Bueno, ya volvemos con Alaira en un momento, ya retornamos con Alaira en un ratito en vivo con los compañeros de Mega TV, ya volvemos en un ratito hasta la República de Luque. Estábamos hablando del cuadro de Libertad, el 11, el probable equipo de Libertad.
el probable onceno Humarelo. Prácticamente el equipo que arrancó el partido ante Olimpia. Con la ausencia de Oscar René Tacuara Cardoso, que obviamente no viajó porque él está suspendido. Piri suspendido, Tacuara suspendido y Néstor Jiménez también suspendido. Sí, suspendido por la Copa anterior que tienen que cumplir, ¿verdad? Sí. Tacuara creo que tiene 2 partidos. Sí, por eso no viajó. Partido que se va a jugar a las 18 horas paraguayas en el Parque Central ante el Nacional Uruguayo. Arbitraje de Daronco. Daronco, el brasileño. Wagner Riguay estará en el bar. Frente a un equipo que tiene mucha historia copera, ¿eh? Ojo, Nacional es un equipo ganador de Copa Libertadores de América. No, palabra mayor. Es uno de los equipos históricos. Y la década del 70-80 de los más ganadores. Sí, fue Nacional. Fuerte. Y bueno, Libertad entonces... Que hoy ya no está en esa temática. No, claro que no. Entonces, lejos. ¿quién arranca hoy de 9 en Libertad? Roque, para mí. Roque Santa Cruz. Roque. Sí. Roque Melgarejo y a la derecha Fernández. Marcelo Fernández. O a la izquierda Marcelo Fernández y a la derecha Lorenzo. Alternan Cambian bastante. Cambian Sí. bastante. ¿Y el medio? Yo Ernesto Caballero. tengo una duda ahí. Ernesto y 2 más. Ernesto. Yo tengo una duda ahí. El otro es Bautista Merlini por izquierda y Pica Lucena. Y Pica Lucena. ¿Puedo decir que va a perder la posición quién? Con Ernesto y Pica llenás bien el medio. ¿O le querría poner a quién ahí? ¿Le va a poner a Campuzano o a Huguito Martínez? Lucas Sanabria. ¿Por quién? Por Merlini. Por Merlini. Un volante más fijo. ¿Cuál es la diferencia entre Lucas Sanabria y Merlini para ustedes? Para mí, Lucas es más armador de juego, más pensante. Merlini es más eléctrico, gambeteador. ¿Y por qué entraría Lucas por Merlini para vos? Para eso. Pero yo porque Lucas incluso tiene más marca que Merlini. Para mí tiene más pausa. Para mí es más pensante, más distribuidor. Y vas a jugar de visitante. Yo no sé. Yo creo que ese mediocampo no va a ser el que jugó contra Olimpia. Yo creo que él no le va a sacar Merlini por aquello de que es un poco la cuota de habilidad ahí en el medio entre los dos otros internos. Porque Ernesto despliegue, cobertura. Ernesto cubre las espaldas de todo el mundo. ¿Sí? Un despliegue extraordinario, pero con criterio, con inteligencia juega. Por eso el titular lo deja en el banco a un Campuzano, por ejemplo, a un Hugo Martínez, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también Ariel creo que le va a mantener a Bautista por aquello de que Bautista, pues, jugando de visitante, es el que provoca permanentemente, induce a la infracción al rival por su habilidad, por ese pique corto que tiene y ese tipo de cosas. Y eso en un partido de Copa suma. Porque faltita acá, faltita allá, los pone nerviosos. Pues tiene buen manejo, pues Merlini. Sí, Merlini hoy es titular, ¿verdad? Pero suponiendo de que quiera darle un poquito más de equilibrio a ese mediocampo, no está mal lo que plantea Bautista. Por supuesto. No sabemos qué piensa Ariel y tampoco sabemos lo que tiene el mediocampo de Nacional. Por ahí necesita más combate, ¿verdad? Algo más de combate, algo más posicional. Y no está mal ser un poquito más equilibrado jugando visitante. No, pues si va a poner más de combate, le va a poner a Campuzano o a Huguito Martínez. No, y tiene variantes. Lo que digo es, si vos lo sacás a Merlini, va a ser para darle equilibrio a tu mediocampo. No es que va a salir Merlini y va a entrar Willy, o va a salir Merlini o va a entrarle Silva. No. Va a buscar el cambio para darle más equilibrio, ¿verdad? El cambio es para buscar un poco más equilibrio pero, y darle compañía a Ernesto y al otro volante. ¿A Ernesto y a quién? ¿A Pica? A Pica. Y bueno, y entonces tenés que elegir entre Campuzano, Luca, Hugo. Willy no entra porque Willy para mí es un jugador. No, es también ofensivo. Y es un jugador de alternativa. Y tiene menos recorrido que Merlini, por claro. ejemplo. Yo creo que repite medio, o si no entra Lucas Sanabria por Merlini, sí que va a cambiar. De hecho que Lucas era el titular de su equipo. Sí, y ahora él está volviendo de la lesión. Creo que ha jugado el segundo o el tercer partido recién. Y entró muy bien el otro día contra Olimpia.
Por eso nada más pienso en Lucas. Y tampoco descartaría a Campuzano por Pica, aunque Pica es titular últimamente, pero Campuzano, ojo, tiene más envergadura física. Ese también es bueno analizarlo un poco. Campuzano para un partido ante Nacional de Montevideo, porque marca, él pues impone presencia, respeto ahí por la envergadura física que tiene. Ahí va a tener dos grandes ya, Ernesto y Campuzano. En el medio, no, pues está bien, yo no, para arropar más lo que vos estás diciendo. Claro. Y arriba, yo que no tengo duda que ahora que confirmó que juega Roque, es Roque con Marcelo Fernández y es titular indiscutible. Para mí el chico es indiscutible arriba. Y el jugador otro que Lorenzo Melgarejo va a desbordar, un Melgarejo que tendría que despertarse ya, Melgarejo. Hace rato está haciendo la siesta. Está apagado. Sí, está apagado. Bueno, vamos a estar con ese partido. Narra Johnny Ceballos de ese compromiso. ¿Usted comenta, profe? Como siempre. Bueno, era hora. No, es una broma, es una broma. Vamos a estar con los dos equipos paraguayos de Copa Libertadores de América. Arrancamos a las 5 de la tarde hoy con el juego de Libertad frente a Nacional y después estaremos con el compromiso de Cerro frente a la representación de Colo Colo. Y en la República vamos a ver qué dice la gente. Antes de irnos al partido de mañana. Trinidense juega hoy también. Claro, Trinidense para la gente juega en el mismo horario que el partido de Cerro Porteño. Antes Fortaleza, no vamos a tocar, sino que tenemos contacto nomás. ¿Está Alaila? Vamos hasta la República de Luque. Alaila, te volvemos a escuchar, adelante. Sí, Alaila, te escuchamos. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo. Y bueno, estamos ya en el Estadio Feliciano Cáceres, ya viviendo lo que va a ser la previa del día de mañana. Y bueno, incluso gente de Racing que ya está llegando aquí en el Estadio Feliciano Cáceres, gente de la directiva del Racing también, a quienes ya vimos. Y bueno, una fiesta lo que va a ser el día de mañana. Bueno, te vemos que estás con el privilegio de estar dentro del campo de juego del Feliciano Cáceres, el Deportivo Luqueño, privilegio de pocos. Y vos estás vestida con los colores, si no me equivoco, porque todos acá me están haciendo gestos de tu vestimenta. ¿Estás de azul y amarillo? No, coincidió que tengo una blusa mostaza con un jean azul realmente. Bueno, son colores que siempre uso y coincide nada más. Bueno, está bien, el profe Benicio es el que más me estaba gesticulando acá. Bueno, Alaila, ¿cómo está el movimiento de venta de entradas? ¿Y a qué se debe la presencia de los directivos de Racing ahí en el Feliciano Cáceres? Bueno, en cuanto a las ventas de las entradas, hay un muy buen movimiento. Muchos hinchas están llegando justamente aquí hasta el Estadio Feliciano Cáceres para comprar las entradas. Y sí, realmente me estaba cruzando con directivos de Racing y está uno cerca mío, si puede pasar. Está observando justamente nuestro trabajo. El señor Gabriel, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno, bienvenido a la República. Bueno, mucho gusto, un gusto estar aquí en el Paraguay, un país tan querido y tan hermano de la Argentina, así que muy contentos de estar aquí. ¿Hace cuánto llegaron? Ayer llegamos, hemos venido en auto y bueno, vamos a asistir con mucha expectativa al primer partido de mañana de este grupo de la Copa Sudamericana. Directivo de Racing me comentaba. Sí, soy presidente del Tribunal de Conducta de nuestro club, he estado en la comisión directiva en periodos anteriores. Racing es un club muy importante de la Argentina, ha jugado hace muchos años que viene jugando copas internacionales, es el primer campeón del mundo de la Argentina, así que es uno de los equipos grandes de la Argentina y es un gusto visitar nuevamente este país siguiendo a nuestro club, al Racing Club. Están por el club y justamente me consultaba a qué se debe esa visita. No, la oportunidad de acompañar a nuestro equipo en estos torneos internacionales. Es mucha la gente de Racing que se moviliza, inclusive la ciudad más cercana aquí, que es Clorinda, tiene una peña de integrantes del Racing Club que sé que están organizados para venir para el partido del día de mañana también. Es un adversario importante, Sportivo Luqueño, así que bueno, con mucho gusto vamos a asistir al partido de mañana. ¿Cuántos hinchas se estiman que llegarían desde Racing? Sé que son algunos miles, no tengo la certeza de la información, pero sé que ha habido venta de entradas y Paraguay es un país lindo, cercano para nosotros, así que es una buena ocasión para seguir a nuestro equipo, decimos nosotros, pero al mismo tiempo para visitar este tan bonito país que es el Paraguay.
Bueno, y hoy visitando justamente el Feliciano Cáceres. Y hoy visitando este estadio, que queríamos conocerlo porque sabíamos que el partido se juega en el Defensores del Chaco, así que bueno, estando cerca de aquí queríamos aprovechar, a los que nos gusta el fútbol, siempre conocer los estadios y visitar las distintas canchas y estadios es una visita obligada, así que nos gustaba conocerlo y realmente es un estadio muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Así entonces conversábamos con el señor Gabriel. ¿Me recuerda su apellido? Astarloa, el señor Gabriel Astarloa, directivo de Racing, y bueno, está con un grupo de hinchas visitando justamente el Feliciano Cáceres en estos momentos, Luis Enrique. Excelente, excelente. Me dice acá Gustavito, nadie se le niega nada a Laila, es muy difícil, muy amable, muy atenta nuestra compañera. A Laila, hasta ahora, hasta este momento, una aclaración, si manejás cuántas entradas se le dio a la gente de Racing y cuántas ya se han vendido para los hinchas del Sportivo Luqueño. En cuanto para los hinchas de Racing, me comentaron que se les dio la totalidad de lo que es el sector sur, no me dieron números, y también la totalidad de preferencias A y B para el encuentro del día de mañana. Y estimamos, Luis Enrique, que aproximadamente más de 5.000 entradas ya se vendió hasta el momento para el sector del Sportivo Luqueño. Más de 5.000 entradas para la hinchada del Sportivo Luqueño, y le dieron todo norte, sí, y A y B para Racing. Todo sur para la gente de Racing, sur para A Racing, y B de sur. Preferencias para la gente de Racing. Bueno, me aclaro otra vez. El sector sur es para Racing, Alaila. Sí, el sector sur para Racing, A y B de Preferencias, para el hincha del Sportivo Luqueño es el sector de Gradería Norte, preferencia D y E, y también el sector de Plateas para el hincha del Sportivo Luqueño. Bueno, preferencia B, C y D es para Luqueño, E y A es para Racing, Platea también para Deportivo Luqueño, sur para Luqueño, norte para Luqueño y sur para el equipo argentino. Quédate, no te vayas, quédate ahí. Gustavito, ¿cómo estás? Todo bien, el saludo cordial a toda la audiencia de la 780, a los amigos de Mega TV. Una consulta, ¿qué capacidad tiene el norte? La gradería de sur en este caso. Sur es menor que el norte. Creo que sur es 6.000 y norte 7.000. 500 lugares. Hay una diferencia. Norte es mayor que sur. No, para saber. ¿Y preferencia A? Preferencia A. La que está hacia sur. Sí. El codo que da hacia sur. D, porque el D siempre se le da a los visitantes, son 2.500. Y el otro sería algo así, un poquito más. Sería 2.300, 2.000. O sea, como unas 1.200. 1.200. La consulta era para que a Laila, vuelvo contigo a Laila, para que, quiere decir que unas 8.000 entradas más o menos para los argentinos. Sí, aproximadamente esa es la cantidad, y se estima 1.500 entradas más o menos que serán vendidas para la gente del Racing, es lo que se maneja también por este sector, Luis Enrique. ¿1.500 más o 1.500 en total? 1.500 en total. No, quiere decir, se le da sur, pero no van a llenar sur. Me asusté, pensé que le dieron todo sur, que ya vendieron todo. No, ahí sí cambia. No, les dieron todo sur, pero se estima que esa sería la cantidad de hinchas que estarían llegando hasta Asunción. Para el partido de esta noche, ¿Vos de mañana. Que iban a cubrir. No, yo pensé que iba. Por eso que le pregunté a Gustavito la capacidad del sector sur. Pero claro, está bien, va a haber un clima. Mira, 1.500 hinchas de Racing. Mamita quería, si anoche lo que fue 80, 60, sí. 80 argentino ahí. Hacían más barullo. 80 ponele, 100 sí. También. Pero había un ruido sí, 1.500 hinchas de Racing, sí. Para más. Pero el otro lado no había barullo, por eso ustedes lo escucharon. El hincha luqueño no le va a permitir. No, el hincha luqueño va. La hinchada del norte tiene que reventar mañana. La hinchada auriazul. Platea. Y Platea va ahí también la gente, pero en las barras organizadas pues están en Chancholigan y Cureluque. ¿Y por qué no le dan a uno norte y a Platea la otra hinchada por una cuestión de seguridad? También puede ser, ¿verdad? Sí, está en el precio. Y ya no se planificó. Ya no sé el precio, pues la entrada también. Bueno, ¿y el equipo para mañana, Laila? Con un solo cambio, comparando de lo que fue el encuentro ante Trinidense, con Alfredo Aguilar en el arco, la defensa Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Alexis Villalba y Matías Suárez. En el medio sector, con Nicolás Baná, con Rodrigo Rojas, que está de vuelta,
luego está Chueco Ríos y por izquierda Lautaro Comas. Adelante Marcelo Ferreira con Alex Álvarez, es el onceno que justamente prepara Julio Cáceres para el encuentro del día de hoy. Ya estaban llegando de a poco los muchachos, Luis Enrique, ya están concentrando justamente aquí en el Estadio Feliciano Cáceres. Rodrigo Rojas es el único que retorna, el único adelante. ¿Y el Conejo va a estar en la banca o no? No lo vimos llegar para concentrar al Conejo Benítez. Así como están las cosas, no estaría en la banca. De momento él aún no llegó. La convocatoria era para las 12:30. No lo vimos al Conejo en los pasillos cruzar. Y bueno, quiere decir que definitivamente lo suyo parece que no era poca cosa porque... Está con falta de ritmo, me comentaban, Luis Enrique. No hizo fútbol, todavía no pudo entrenar de manera normal. Es por eso que no está para el día de mañana. Pero como te comento, no lo vimos llegar. Sí vimos que llegó Rodrigo Cáceres, un juvenil, un delantero. Luqueño tiene problemas en la delantera, Luis Enrique. No llega el Conejo Benítez, Diego Fernández, que de repente puede ser media punta, no está Derlis Ortiz, que va a estar descansando 3 semanas aproximadamente. Lucas Barrios también, que luego de la cirugía sigue trabajando con los fisioterapeutas. Es por eso que lo vimos a uno de los juveniles, como es Rodrigo Cáceres, concentrando ya desde el día de hoy. Perfecto. ¿Algo más, señorita Sanabria? Nada más, se van a vender las entradas el día de hoy hasta las 20 horas en el Estadio Feliciano Cáceres. Bueno, ¿cómo? Y Trinidense que juega hoy, vos manejás también, vamos a aprovechar que estás ahí. Sí, Trinidense que justamente juega el día de hoy su encuentro y bueno, tenemos el equipo base de Trinidense, Luis Enrique, tengo mi ayuda de memoria. Sí, cómo con no. Víctor Zamudio en el arco, en la defensa con Armando Ruiz, César Benítez, Juan Vera o Gilberto Flores. Dependemos de cómo llegue Gilberto Flores el día de hoy porque nos comentaban de que está un poco débil luego del dengue, pero el profe lo iba a estar mirando el día de ayer y ver cómo amanece mañana cómo amanece hoy, para ver si arranca o no. Sergio Mendoza por el sector izquierdo, en el medio campo Joel Román, Juan Salcedo, Marcos Riveros y Brian Andrada, adelante Oscar Chiquito Jiménez y el colombiano José Sinisterra serían los que arrancarían hoy el encuentro ante Fortaleza. Estuvo al Laila con la gente de Sportivo Trinidense y habló su técnico José Arrúa. Ya concentrado ahora para un partido tan importante como va a ser el partido mañana ante un gran rival, el último finalista de la Copa, y bueno, tratar nosotros de hacernos fuertes local. ¿Qué hay que cuidar de Fortaleza, profe? El juego brasilero, ¿verdad? Le gusta jugar bien la pelota, tienen bien, ¿verdad? No viene sacando buenos resultados, tiene un partido de vuelta todavía de la final del campeonato de ellos. Y bueno, nosotros tratar de hacer lo nuestro, ¿verdad? No darle espacio, tratar de ser protagonistas y tratar de dejar la victoria en casa. Todos están en condiciones, excepto Flores, ¿verdad? Que por ahí vamos a ver cómo amanece mañana por el caso de dengue que no pudo estar con nosotros contra Luque, por eso. Ya mencionaste que el equipo brasileño es bastante difícil, que trata bien el balón. ¿Cómo se contrarresta eso, José? No, y con la marca, ¿verdad? Siendo intenso, sacándole la pelota, ¿verdad? Que la virtud del equipo brasileño siempre es tener bien la pelota, de jugar por abajo, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de sacarle, de presionarle, de ser protagonistas nosotros y tratar de convertir las ocasiones que tenemos. Sí, yo creo que vamos a arrancar de esa forma, ¿verdad? Porque tenemos 6 partidos en totales, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de sumar de local y después de afuera tratar de sacar buenos resultados para buscar esa clasificación que es lo que queremos. Bueno, lo que decía José Arrúa. Bueno, Alaila, para redondear tu participación, algo más Deportivo Luqueño y algo más Deportivo Trinidense. Trinidense que juega esta noche a las 20, debuta ante Fortaleza en la Sudamericana, y Cerro Luqueño que juega mañana ese gran partido ante Racing. A ver. Bueno, un Trinidense que llega con tranquilidad, Luis Enrique, porque llega con equipo completo. No tenemos la banca completa, pero sí nos comentaba ayer justamente el profesor José Arrúa que por primera vez hoy tiene un equipo completo y bueno, cuenta con todos para el día de hoy. Y bueno, el Sportivo Luqueño que esta tarde a las 18 horas realiza su última movilización aguardando lo que va a ser el encuentro del día de mañana. Recordemos que el plantel ya está concentrado aquí bajo la preferencia del Sportivo Luqueño y solo tiene un cambio. Ingresa Rodrigo Rojas por Jorge Mendoza. Perfecto, perfecto. Gracias, Alaila. Si no hay otra cosa. Nada más, el saludo para toda la audiencia, Luis Enrique. Alaila Sanabria, impecable desde la República de Luque, hablando del luqueño que juega mañana
y de Trinidense que lo hace esta noche. 13:13, a vuelta tenemos algo de Olimpia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Instituto Desarrollo. Bueno, Gustavito, ¿y Olimpia? Olimpia que viene trabajó esta mañana, pero la información que me llegó esta mañana temprano, ¿cuál es el jugador más importante de campo que tiene actualmente Olimpia? El jugador de campo más importante, mira qué pregunta. ¿De campo? De campo. El que está pasando un buen momento, que el de mejor rendimiento, el rendimiento más... Para Saúl mí siempre Salcedo, Lucas Prato y Zavala. Fernando Cardoso. No, el de cancha, bueno, aparto lo de Olveira, por eso de campo. Hoy es Fernando Cardoso. Fernando Cardoso. Esta mañana me tiraron el dato, la información con respecto a la situación de Fernando Cardoso dentro de la entidad de Para-Uno. Fernando Cardoso hasta este momento no firmó su contrato de renovación con Olimpia. Yo sé que sonó el despertador en Para-Uno, en el barrio Mariscal López. Pero Gustavito, vos levantaste un tuit antes de contarnos ya. Claro. Ahí está el tuit. ¿Cómo no contaste? La información no espera. Sí, pues no nos contaste para tirar si ya levantaste en el tuit. Sí, pero a veces la información no espera. Estábamos hablando y estaban... ¿Y qué estábamos tocando que nosotros vos ya no tiraste? No, estaban hablando de Cerro Porteño, el partido de Copa. También tiene su importancia. Muy bien, muy bien. No, pues me estoy obligado a preguntarte porque vos sos del equipo. Claro. Y levantaste inmediatamente, pero ahora veo, sí, claro, le robaste al programa. Ahí cambia de aspecto. No. La información está en... Retiro lo dicho. Gustavito no me arrobó a la página de Deporte Total. Le diste una mano a nuestra compañera Mariana Portillo. Sí, seguro. Como trabajamos en equipo. Claro. Entonces Fernando Cardoso puede firmar por otro equipo. Sí, pero sonó el despertador en... ¿Lo pretende Cerro Porteño? Y no solamente el Cerro Porteño, tiene dos propuestas. Pero contestame. ¿Lo pretende Cerro Porteño? Un equipo local. Un equipo local. ¿Libertad o Cerro Porteño? Cerro. Era Cerro Porteño. Esto de Cerro Porteño ya viene de la Copa del Preolímpico. Es más, voy a ser más agresivo. Antes del Preolímpico ya habíamos hablado nosotros fuera de micrófono del caso de Cardoso, Gustavito. Claro. Ya habíamos hablado fuera de micrófono y él no estaba firmando y que, es más, voy a decir públicamente lo que vos me dijiste, él quería salir. Claro, él tenía las intenciones de a fin de año ser transferido. Salir. Él tenía las intenciones a fin de año de ser transferido. Así que ahora a mí no me sorprende, y esto quiere decir que ya ahora recién se despertó la gente de Olimpia. Y luego se está dando cuenta, en junio él ya puede firmar su contrato. Claro, un precontrato puede firmar. A fin de año queda libre, lo cual esto va a hacer que la dirigencia de Olimpia se mueva. Yo volví a consultar hace minutos si es cierto, porque se rumoreó en otro
se rumoreó que ya aceitó la propuesta. Él todavía no aceitó la propuesta de Olimpia. La propuesta de Olimpia. Él había... Pero ya la acercaron, entonces una intención de... Ya la acercaron renovación. anteriormente, pero no estaban cerrando. Pero Estaban esperando anteriormente con el presidente anterior. Ya con él, sí, hubo un mes de transición. Un mes de transición. Claro. Ah, no, ella se le acercó. Claro. Sí. Y él envió una propuesta y todavía está esperando. Y ya de la otra vereda, como así también otros equipos de afuera, ya acercaron la propuesta a sus representantes. O sea, significa esto que Olimpia tiene que plantearle una buena oferta si quiere retenerlo. Si quiere que renueve. Espera. Me sonó lo que dijo Gustavito. Porque una cosa es un llamado telefónico a su representante y decirle, ¿qué tal fulano? ¿Cómo está Fernando Cardoso? Bueno, su contrato vence en diciembre. ¿No arregló todavía? No. Bueno, quedamos atentos. Otra cosa es lo que acaba de decir Gustavito. Que ya le acercaron una propuesta. Sí. De Cerro. A mí me comentaron que sí. Entonces, más que serio el tema. Claro. Ahí sonó la campanita, parece, para la gente de Olimpia cuando se... Pero por eso digo, conclusión, por todo lo que incluso estás exponiendo ahora, tu punto de vista, Gotita, yo digo de que teniendo en cuenta el escenario que se plantea en su caso de continuidad, Olimpia tiene que mejorar sustancialmente su oferta, o sea, tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque hay en el plano local un interesado, justo el rival eterno, y también afuera. Y sabemos que afuera las ofertas son buenas. El tema es que, por eso a mí me sonó mucho lo que dijo Gustavito. Una cosa es el chúmbale. Sí. El chúmbale, qué sé yo, Benicio, yo te llamo hoy, te digo, Benicio, bueno, listo, mira, me interesa, voy a preparar una propuesta, vamos a ver cómo podemos arreglar, y ese es el chúmbale. Cuando vos llamás y como le vas mareando un poco para ver si el jugador pica, no pica, le complicás a tu rival para que renueve, y estás ahí. Pero otra cosa muy diferente ya es, mira, acá tenés, Fernando, nuestra propuesta, ¿cuánto van allá? Tanto, te ofrezco acá 4 años de contrato, tal monto. Ese chúmbale ya le hizo Olimpia a Cerro y Cerro no agarró. Así lo llevó a Barreto. Con ese chúmbale. Con el chúmbale estuvo Churín. Supuesto chúmbale, ¿verdad? Que después lo negaron. Cuando va a renovar un jugador siempre aparecen propuestas de todos lados, pero así como dice Gustavito, ya hay una propuesta más formal. Igual, independientemente a lo de Cerro, Olimpia lo tiene que renovar si en este mismo momento es el jugador más transferible que tiene el equipo. Después no hay otro. Por eso yo a ese punto quería llegar con mi título. seguía siendo el titular y seguía haciendo goles. Y bueno, probablemente Parsahú iba a ser la primera opción, pero en este momento es el jugador más transferible que tiene Olimpia. Pero Cardoso para mí es el jugador, mira lo que voy a decir, porque para mí es de los jugadores más tácticos que tiene el fútbol paraguayo. Ahí ya voy a doblar mi apuesta. El fútbol, antes decía Olimpia, el fútbol paraguayo. Él ese trabajo de volante por derecha lo hace. Él te puede jugar mal, te puede entregar 20 pases mal, te puede tirar un centro detrás del arco, lo que vos quieras. Pero esos movimientos que él tiene de relevo, cuando irse, cuando cerrarse, cuando retroceder, cuando cubrir a su lateral, cuando viene un centro del otro lado, Cardoso lo hace a la perfección. Lee muy bien, te voy a agregar algo más, Jotita, te voy a agregar algo más que no tiene precio. Este muchacho, cuando enfrenta los grandes partidos, se agranda. Sí, no se le cuando aparecen los grandes desafíos, en los clásicos, él es el primero. Cuando juega contra Libertad, contra Guaraní, cuando juega Copa, es otra cosa, se transforma este muchacho. Pero, para bien, se transforma para bien. Claro, y eso no lo tienen muchos. Pero ¿producto de qué? Esa situación que estás puntualizando. ¿Producto de qué? De la personalidad. Sí, porque tiene carácter, de la madera. Tiene carácter. No se lesiona tampoco, No, tampoco. Es de muy... Y el año pasado completó 2 partidos, nada más estuvo ausente. Los 2 fueron por acumulaciones de tarjetas, no fueron por lesiones. Ahora, digo yo una cosa, ¿y cómo puede ocurrirle eso a Olimpia? Así que se plantea y cuando tenés un libro de Baldor sobre la mesa, te puede pasar.
Ahora sonó la alarma. Ah. ¿Cómo se llama? La campanita ahí. Están a tiempo de negociar, y aquí depende de la gestión del presidente de Olimpia. Yo no dudo que va a mejorar la propuesta que ya le hicieron anteriormente. Eso pues voy yo. Porque con este escenario, la ventaja lo lleva Cardoso. Pero, Benicio, pues, Olimpia primero tiene su libro de contabilidad en la mesa. Atrás está la chequera. No, es como otro equipo que está ahí sobre Artigas, por ejemplo, en donde vos tenés toda la chequera a disposición. Y elegí el banco, claro. Y el libro contable está guardado. Y otro detalle, cuando se dan este tipo de situaciones, no es que tenés que arreglar con el jugador el salario. Y le decís, bueno, mira, Benicio, ganas 30 o ganas 20, yo te pago 30, o te pago 28, 27. Acá estamos hablando de que Olimpia va a tener que desembolsar un dinero por la prima / pase de Fernando Cardoso. ¿Me explico? Él queda sin contrato en diciembre. Sí. Entonces, entiendo. Si un ejemplo te doy. Es como si fuera a otro equipo, pero la compra otra del vez en Olimpia. Claro, porque si lo quiere llevar Cerro, yo le digo, por ejemplo, a Cerro, mira, el jugador va libre. Sí, perfecto, va libre. $1 millón te va a salir su pase. Claro. ¿Me entendés? Y después tenés que arreglar el salario. Y después la prima. Entonces, Olimpia va a tener que desembolsar un buen dinero por el pase de Fernando Cardoso otra vez. Va a tener que arreglar la prima y va a tener que arreglar el salario. Perfecto. Ese es el tema. Y me comentaban ahí que el jugador estaba preocupado. Estaba preocupado porque siempre el jugador termina siendo el malo de la película en estas circunstancias. Que si no arregla en junio, lo más probable es que ya no juegue el segundo semestre. Ya, porque nuestra cultura no da para entender. Habitualmente suele pasar eso. Preocupación / ansiedad. Porque si él no juega, y se le puede llegar a complicar el tema de los Juegos Olímpicos. Se le puede llegar a complicar. Bueno, sí, un poco pegado. Sí, pero hay un poco pegado. No, junio, julio, agosto. Porque todavía puede zafar. Él no es titular en el equipo del preolímpico. Él no es titular. Él es un soldado. Viene remando atrás porque tiene otro volante encima, ¿verdad? Entonces, hay una preocupación del jugador que va a pasar con él. Primero, arreglar su futuro. Y después puede terminar perdiendo posiciones. Y al no jugar, ahí eso es fatal. Ahora, él tiene una ventaja. La ventaja que él tiene, que pese a no ser titular, hay que ver si San Lorenzo lo va a ceder o no a Leguizamón, que era el que terminó jugando en esa posición como extremo. Como no es fecha FIFA, San Lorenzo le puede decir, no, yo no te presto el jugador para los Juegos Olímpicos. Sí, veremos. El que ya confirmó el permiso es Cardoso, el de Argentinos Juniors. El de Argentinos Juniors, sí. Él ya tiene el permiso, lo de Leguizamón todavía no, claro. No está confirmado. Ellos ven como una vidriera. El caso de Argentinos Juniors son equipos vendedores y ellos consideran como una vidriera. Y Olimpia, por ejemplo, también le puede decir, por ejemplo, a la selección, no va a ir, nosotros lo vamos a usar. Y no puede ir. Pero ¿qué pasa? No va a ser eso Olimpia. No va a ser. No va a ser eso Olimpia. No, demasiado que lo hace. Entonces tiene ahí una ventana para mí importante Fernando Cardoso y para mí es un jugador. Yo creo que la dirigencia de Olimpia se va a movilizar y va a firmar el contrato. El tema está en el punto. La preocupación del jugador y que ya le hayan llamado de otra entidad. Y que ya se haya comprometido. O otra cosa. Compromiso no hay, sino hay una propuesta que tiene también en la mesa. O sea, claro. Ya baraja. Claro. Bueno. Tiene que los números manejar, comparar y si la propuesta de Olimpia es inferior, pues ese va a ser su problema acá. Bueno, ¿algo más? Olimpia que viene preparando ahora el dilema de Fer Cardoso, de Martín Palermo es el Sub-19. El Sub-19, ¿quién será el Sub-19 que va a utilizar Martín Palermo? Porque ya debe utilizar, se barajan las posibilidades, Aaron Páez, Paulo Riveros y Cano, que ya ha jugado, están dentro de las posibilidades, y también lo agrego a Matías Almeida dentro de esa... Tiene varios en distintas posiciones. En las posiciones que lo va a utilizar Martín Palermo. Claro. No va a utilizar en defensa y como de volante medio para arriba. De medio para volante por fuera y centro delantero. Por eso, de medio para arriba. Ahí serían los puestos a utilizar. Mañana el entrenamiento nuevamente a las 7 de la mañana. Ya ahí creo que Martín Palermo estaría desarrollando el equipo que va a presentar el día domingo frente a Sol de América en el Defensor del Chaco. Ojo, no debe dejar correr nomás el caso de Cardoso Cotonogues. Yo entiendo que es prioridad. Ojo que Olimpia no va a incorporar en junio. Claro.
En junio no tiene ventana, nos dijo acá el presidente. Aclaró que van a apuntar a para fin de año. Pero es un jugador más transferible. O sea, Estamos de acuerdo, es una pero inversión. Es una inversión que se te va de las manos. Pero se te va a ir de las manos, si es que no va a arreglar. Y si de por ahí lo podés averiguar, porque este tipo de situaciones suele ocurrir también. Él ya es un jugador que está hecho. Hecho en el sentido de que ya es jugador de primera hace mucho tiempo, ya jugó partidos internacionales, lo hace bien, bueno, jugador de selección, lo que quiera. Con anteriores jugadores, Olimpia renovó mucho antes. Sí, por eso justamente. Entonces es como que a veces el jugador siente, bueno, mira, a fulano ya lo renovaron cuando faltaba un año para terminar su contrato, a Mengano cuando faltaba 2 años le tendieron un año más, a Tritano que viene, y yo que jugué siempre. Ya envié mi propuesta, estoy esperando ese telefonazo, mira que te estamos viendo. Puede sentirse también él un poco, no digo con un destrato, pero sí con una falta de consideración. Ojo, no digo que este sea el caso, pero puede sentir eso el jugador también. Y creo que va por ahí, en ese aspecto. Y reitero, sonó la campanita en Olimpia y... Vayan, campanazos o no. Creo que van a solucionar, por lo menos de parte de la dirigencia, por lo menos ellos dicen que está todo controlado, pero haciendo contacto con la otra campana, me dicen que todavía no. Están esperando ese llamado. Perfecto. Tengo uno último momento. Gracias, Gustavo. Si hasta no cada momento. Cerro Porteño, perdón. Tengo la última. Juega Edu de titular. Edu juega de titular para el profe Benicio Martínez. Edu. Ahí está. Edu juega. Ahora sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que es EA? No, pero no es que sale Brock. Entra Edu de delantero. Entra Edu, no es que Edu entra de central. Edu es brasileño. Habla de Brock. Es brasileño también. Que estamos con sarcasmo ahora. No. Te doy el equipo en este mismo momento, completo, para los oyentes y televidentes de Deporte Total. Jan en el arco, la línea de 4, Enzo, Bruno, Brock y Arzamendia. Confirmado Brock como titular en Cerro Porteño. Brock y 10 más. Iturbe, Piris, Morel, Fabricio Peralta, Cecilio Domínguez y Edu. Edu juega de titular. No va Ferfer. No arranca el Queso Fernández, va Edu de nacimiento, Benicio. Si es Edu es bueno. Estoy de acuerdo. Bueno, ya venimos. Estoy de acuerdo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad lleguen a tu tanque. Por eso, pasá por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640 y Shell Evolux Diesel
7740. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Bueno, perdió el equipo de Alex Arce. Liga de Quito ante Universitario de Perú. Jugó 1 hora y moneda, Alex. Después fue sustituido. De visitante el partido. Sí, en Perú. En Lima, la victoria de Universitario. Universitario. Había jugado una vez un compatriota, Avelino Vega. Había jugado. Él había surgido del Nacional de Interliga, un equipo de Roque González de Santa Cruz. Vino de refuerzo y vino y se jugó en River de Asunción. Y de River fue al Universitario de Perú. Avelino Vega. Hoy creo que es dirigente de fútbol. Está con nosotros Carlos González, presidente de Atlético Tembetarí. El viernes arranca la intermedia. Con 2 partidos. Arranca el torneo de la intermedia. Los autos inaugurales en cancha del Rayadito. Y también debuta Atlético Tembetarí en Santaní. Tembetarí que es un poco el Benjamín en esta categoría de nuevo, porque es un equipo que ganó el ascenso. Está con nosotros su presidente Carlos González. Carlos, bienvenido a Deporte Total, buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes, un saludo al Tano, a todos los muchachos de la mesa, gracias por la comunicación, Luis. Estoy aquí con Jotita Bernabé y con el profe también. Bueno, comienzan este viernes la difícil carrera de la intermedia, después de subir de la categoría inmediata inferior, Carlos, y arrancan de visitante ante Deportivo Santaní. Sí, hay un saludo también a Jotita, compañero mío, ex compañero mío de fútbol, gran lateral de ida y vuelta, lo conozco bien, así que un saludo también para Jotita. Abrazo, Carlito. Luis, jugaba bien Jotita, Carlos. Ya estamos a días de nuestro ansiado debut, nos venimos preparando bastante bien desde la culminación del campeonato de la B, ¿verdad? Donde habíamos salido campeones, el campeonato había terminado aproximadamente en noviembre. Desde ahí nosotros no paramos, digamos que no tuvimos ninguna pausa con al menos la base que había salido campeón, y después se fueron sumando varios refuerzos, ¿verdad? al equipo, y hoy estamos ya prestos para el debut en Santaní, un rival que conoce en la categoría, cancha difícil también, así que va a ser seguramente un lindo partido. Carlos, ¿quién es el técnico de ustedes? ¿Continúa o cambiaron? Nuestro técnico es Arturo Villasanti. Arturo es nuestro técnico campeón. Sí. Arturo viene de un proceso también con nosotros ya desde la categoría C, fue pasando varias categorías, siendo coordinador de inferiores, después metiéndose en los distintos planteles de primera también, así que el año pasado tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros ya en el plantel principal, y bueno, se dio el objetivo del campeonato. También salimos campeones en las 3 categorías que tiene inferiores la categoría B, salimos en los 3, o sea que pudimos coronar un año bastante bueno deportivamente hablando, saliendo campeón de todas las categorías, y él continúa a cargo del plantel principal este año, Luis. Bueno, y es cierto, hace días estábamos emitiendo por televisión también,
imágenes de ese proyecto del estadio que van a tener. ¿En qué parte de Luque, Carlos, están preparando la infraestructura para el local propio? Sí, así mismo es, Luis. Estamos trabajando para mudarnos en la ciudad de Luque. Esto es en el barrio Maramburé. Es un predio que adquirimos de 8 hectáreas. El proyecto obviamente va a ir por etapas. Nuestro principal objetivo es tratar de jugar este año ahí de local en algún momento. Hoy estamos trabajando netamente en lo que es el suelo, alrededores, todo lo que es estadio, ¿verdad? El proyecto, digamos, total sería un estadio con capacidad para 8.000, 10.000 personas y al lado un centro de entrenamiento que sería exclusivamente para primera división con unas canchas auxiliares para que el plantel principal pueda entrenar ahí, un hotel de concentración, así que es un proyecto bastante importante. Como te digo, la idea es hacerlo por etapas. Hoy apuntamos más a lo que es el estadio y bueno, ya estamos trabajando ahí desde hace un par de meses, así que seguramente en su oportunidad vamos a invitarles para que ustedes conozcan y la prensa pueda conocer un poquito lo que estamos haciendo ahí. Sí, justamente nos decía eso Dani. Iban a ser por etapas, nos decía Dani Campos la vez pasada. ¿Sí, Tano? Sí, Carlitos, ¿cómo te va? Tano soy. Hola, Tano, un placer hablar contigo. Igualmente, espera por tanto ratito. tiempo. ¿Él no hizo algún curso de técnico, jugaba contigo? ¿Con Jotita jugaba? ¿En Cerro jugaba con Jotita o en Tacuarí? Nosotros con Jotita jugamos en Guaraní. Jotita estuvo conmigo ahí en el plantel de Guaraní, así que de todas sus cualidades, Luis. Bueno, gracias, Carlito, gracias. Carlos, estoy observando de que tiene algo similar el proyecto con el Carfem, ¿verdad? Ese centro de el hotel ahí con la cancha de fondo, con la diferencia que en este proyecto veo 3 tribunas, ¿verdad? Va a ser algo así. Exactamente, la idea es utilizar un poquito ese mismo concepto, ¿verdad? Tener un estadio cómodo donde la gente pueda estar cerca. Debido a la capacidad también pensamos un poquito en eso. Realmente en Paraguay también es complicado llevar mucha gente a las canchas, salvo pues con Olimpia, Cerro. De repente no hay mucha gente en la cancha, pero de igual forma tratamos de que sea un espacio cómodo, como vos decís, unas 3 tribunas que en principio seguramente vamos a empezar con una y ir, como hablábamos, por etapas, pero la idea es básicamente eso. Seguramente van a sufrir algunas modificaciones al final, pero la idea es atrás del arco, lo que se está observando ahora serían una oficina administrativa, ¿verdad? Y una especie de para invitados y demás. Seguramente tendremos también, y está previsto, un espacio para la prensa ahí también ahí en una de las tribunas. Así que es un estadio, entre comillas, no muy grande, pero coqueto y cómodo por sobre todo, ¿no? Sí, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo más importante. Y de paso, pedir un poquito ser adoptado por la gente de Luque, ¿verdad? Así de repente va a ir creciendo la masa, salvo cuando lo enfrenten a luqueño una vez que estén en primera. No, pero tiene una ventaja también para esta etapa Tembetari. Juega de local en Luque, porque Arcoíris es una de las empresas más importantes que sponsorea el Tembetari. ¿Es así, verdad, Carlos? Sí, con lo que decía Tano, la verdad que el Luque nos parece una digamos de jugadores con mucha cualidad, ¿verdad? Vale decir, luqueños son siempre potencia en las ligas luqueñas también, de tratar un poquito de trabajar no solamente con la gente de Luque, ¿verdad? Sino aledaños ahí donde podemos trabajar un poquito en el proceso de los chicos, trabajar un poco en inferiores, y ojalá que pronto estemos digamos en primera división, y seguramente nos tocará en algún momento jugar con Luque también. Así que es un lugar donde siempre salían buenos jugadores, y la idea es trabajar por el fútbol paraguayo, que salgan jugadores, salgan talentos, y eso no es el proyecto. Y con respecto a lo de Arcoíris, Luis, sí, esta semana cerramos como uno de nuestros sponsors principales
Así que al señor Ortega le agradecemos muchísimo la confianza y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando hasta donde lleguemos, ¿verdad? O sea, una gente súper futbolera y Arcoíris está acompañándonos desde este año. Presidente Carlos González, gracias por este tiempo y bueno, a meterle porque es un campeonato largo y muy luchado y peleado el de la intermedia. Abrazo, Carlos. Gracias, Luis. Sí, seguramente vamos a encontrarnos, vamos a invitarle ahí. Nosotros hacemos de local en la cancha de Sol este año, por lo menos hasta tanto esté nuestra nueva casa. Así que la invitación está hecha ahí para todos los muchachos de la mesa también, para que puedan estar en los partidos. Gracias, Carlos, muy amable. Carlos González, presidente de Tembetarí. Qué generoso. ¿Y Soldamérica, 4 cuadras de tu casa? ¿O qué generoso? No. Hacer los partidos de Tembetarí, ¿verdad? Los partidos de Tembetarí. ¿Qué queda cerca? ¿Puedo hacer los partidos de Tembetarí? Sos vivo, Benicio. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, Tano y el profesor Anti-Brock Benicio? Juega Bro, ya sabes, ¿verdad? Juega Bro y juega Edu también. Los dos brasileños. Los dos brasileños. Le pone el Mr. Manolo a los dos. Me está tirando la lengua ahorita. ¿Escuchaste, Mati? Profe, ¿cómo Picondo vale? ¿Qué? Me extraña, profe, de vos así le falta el respeto a un jugador. Ahora vos también cátedra, hermano. ¿Qué te pasa? Me hace creer en el Zócalo. El papita del periodismo. Apenas. No. Hay que abrir la computadora para buscar la última vez que Cerro tuvo 3 brasileños en el equipo. ¿3? ¿Quién es el tercero? Jan. Mira vos, mi arquero. Ya lo tengo como sea nuestro, ya Jan Fernández. Se desenamoró. No, Jan Fernández. Arquerazo, Jan Fernández, por favor. Jan Fernández, Brock y Edu. Benicio, ¿escuchaste? Sí. 2024, el año del divorcio. No. A ver. Comenzamos con los audios 0986-780-780. Profe, a vos parece que te gusta nomás ya estar en tu situación. Vos una especie de actor. Entonces vos te propones a todo a que la gente que te ataque. ¿Te gusta eso, verdad? Vos sos un tipo masoquista, Shira. No hay caso. Esa es tu función. Increíble. Y yo soy uno de tus legionarios, profe. El que a la vez pasada desafiaste. ¿Qué es lo que te pasa, Shira? No, tranquilo. Vamos a conversar después. Ahora estás en contra de Cerro, todo lo que haga Manolo Heredia, la dirigencia, toda la hoy. Bueno, excelente. Ya hablamos después, negociamos. ¿Qué tal, bueno, Benicio? Eduardo Bro va a meter un golazo de cabeza para que te calle. Otro más, 2 menos ya, Benicio. ¿Qué vamos? Mandibulín, que puta será, todavía ni no pelaste todo tu pilincito será y ya le quiere observar al profe. Vamos a pelar todo primero. Vení opinado entonces. Otro audio. Profe, para la ancha será. Tranquilo. 12-8 de mantener. Firme. Me hace hacer okikipande de hikubesha. O pico te apacene en Mozarasquillo. Sí, tranquilo. Dale. Espectacular, profesor. No, este a tu favor. Al final. Hola, profe. Seguí adelante con tu comentario, profe. No le hagas caso a los demás. Sí, señor. A la gente no le gusta nomás escuchar la verdad. Todo aleigo ese bro legalmente. Estar Deporte Total de Encarnación, Tapúa. Estoy viendo el programa de ustedes. Felicitaciones a los muchachos ahí. Lo que yo no estoy conforme nomás con Iturbe, si es que él no está rindiendo como tiene que ser. El técnico por algo le vio de que no está funcionando, entonces el que maneja tiene que ser el técnico, no el jugador. Así que está bien que le hizo el técnico. Perfecto, gracias a la gente de Encarnación. Hoy estamos con 3 partidos, relatamos 2 porque uno se juega a la misma hora. Estamos con Colo-Colo, Cerro Porteño, a las 20 a la misma hora, Trinidense Fortaleza en el Defensores. Vamos a estar informando al instante. Y antes a las 6 juega el campeón paraguayo Libertad frente a Nacional de Montevideo. Vamos a estar con los 3 partidos al instante de Copa. Audio.
Señoras y señores, hay tiro de esquina para Cerro Porteño, punta izquierda, lo va a ejecutar el Pachi Carrizo, 5 hombres, mete Cerro Porteño en el área de Colo Colo, atención, autoriza el lucho, se viene el Pachi Carrizo con el córner, tiró, bro, gol de Cerro Porteño, lo hizo Eduardo Bro, espectacular golpe de cabeza, el marcador ahora, Cerro Porteño 1, Colo Colo 5. Cuando se iba a desesperar, No, ya estaba preparado. Sí. Ya estaba preparado para decirle, bueno, después al final se despertó. Era una pesadilla. Otro audio. Ya está acordado ya Luis Enrique. Hola Luis Enrique de los miembros Por favor, la gente que no llame, otro audio. de la mesa, no le persigan nada más a Benicio. Él es number one del periodismo paraguayo, él sabe todo. Así es que ni debe perseguir su peti. Él es el mejor periodista paraguayo de nuestro país internacionalmente. Disculpen señores, pero a los 60 años la ley dice que tenés que jubilarte y este señor que está con ustedes, Luis Enrique Pérez, ya se tiene que jubilar porque ya se vuelve luego senil, peor todavía, tendría que ir a la casa de ancianos ya. No, más respeto. Ahí no estamos con eso, no estamos con eso. Nosotros le vamos a cuidar. Nosotros le queremos cuidar al profe, le queremos acá. No. Además todavía él anda bien, funciona bien. Acá no se juega con la cédula. Acá no se juega con la cédula. Nosotros somos como dijo el Mr. Manolo, no jugamos con la cédula. Aparte igual, él trae su andador acá, lo ponemos sin problema, nosotros lo llevamos, lo traemos. Jotita, no, así no. Todavía estamos bien. La empresa está preparada para más. Sí, años tiene un del ascensor para el ¿cómo se llama? Tu andador, el triciclo ese que usaba para caminar. No, Benicio, yo ahí no estoy. No acepto. No comparto en esta no comparto con lo de Jotita. ¿Cómo son? Porque yo sé que vos estás firme, tenés tu médico chino, que se te para todo bien todavía. No. El físico, el cuerpo. Ya estamos. Estamos No, ya entramos en Honduras. Ahí ya nos vimos al corner. Ya. Se nota tanto. ¿Cómo está la mesa? Buen día, discúlpame. Bien está. Buenas tardes ya. Y que lo que quería comentar nomás lo de Ameliano. Le pasaron por encima a Ameliano. Sí. A pesar de que es un buen equipo. Se ve que por los 10 millones nomás corrieron contra Olimpia y después murió ya Ameliano. Sí, pero está jugando la Copa Ameliano. Ya ganó el premio Ameliano, ya pasó. No su le etapa. alcanzó Fue el superado. combustible a Ameliano. ¿Cómo? No le alcanzó el combustible. Difícil es jugar a alto nivel 90 minutos contra un equipo como Paranaense. Vos pasás nomás los avisos por ahora. Audio. Buenas tardes, ¿qué tal la mesa? Che, Luis Enrique, vos dijiste que de inicio funciona bien, anda bien. ¿Y Sí. vos cómo sabes que él funciona bien y anda bien, Te voy a explicar, ¿querés que te explique? No, le voy a explicar. deja así, le voy a explicar. Ya empezamos. Porque yo lo tengo todos los días acá, antes de entrar al programa de la radio, en los programas de televisión, le podemos cargar, le podemos hinchar, pero yo quisiera, en primer lugar, llegar a la edad que él tiene hoy, con la fuerza que tiene hoy, con la lucidez que tiene hoy. Yo discrepo muchas veces con él, a veces para mí dice disparate, pero eso es forma de ser. Pero él está fuerte y lúcido, y se para bien todavía. Eso nomás digo, no sé si vos te querés pensar otra cosa, o te interesa lo otro, eso no sé. Jotita, ídolo, cualquier cosa le lleva a Benicio ahí en tu casa. ¿Harías eso, Jotita? Ese que relató recién, Cerro 1, Colo Colo 5. Joga, pues me a las 5 de mejor a todo Guatavi, güey. Luis Enrique, señor, que te veo transmitir, vengo posiblemente donde recogí transmitir y nada. No entendí que... Tarde 780. Que te va a reemplazar ese que está relatando. No, bueno, dale. 780. Fuerza, señor Benicio. El Guma, yo digo que va a triunfar. O Cerro, vamos a ver. Sí, es más complicado, yo digo. Benicio, vos comentás el partido de Libertad. ¿Quién señor, es favorito? Como siempre. No. Después te digo. ¿Y Cerro Colo Colo? Después te digo.
Después ya termina el programa. Después ya viene el querido Mario Ferreiro, con Blas Barrio, con Juan Fariña y la Bella Sole. Después. ¿No me querés decir ahora en el programa deportivo? No, ahora no. Audio. ¿Qué tal, Luis Enrique? Los muchachos, saludos. Che, este año vamos a descansar de esa Agustín ya. Puta, el año pasado todo el día hacía su equipo. Chiqui hace esto, hace aquello, ponerle a fulano. En un momento yo pensé que Chiqui legalmente le escuchaba a él o hablaba con Chiqui Arce. Y gracias a Dios este año vamos a descansar de ese Agustín. Después que se eliminó Olimpia, hasta hoy día 2 veces tiró su mensaje. Le sigo escuchando. El que te quiere mucho. Hola Tanito, siempre te dice Agustín. Saludos para Agustín, si está escuchando. Buenas tardes, Deporte Total. Un saludo para todos, para el profe, para Luis Enrique, Jotita. Un saludo para todos. Y ojalá hoy ganemos, ojalá que sea el gol de Edu para este año. Tenemos pausa, chiquitito, ya venimos. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Bueno, a ver qué dicen. ¿Qué tenemos? Otro audio. Profe Benicio, espalda ancha, hermano. Pero ni dude. Dovaley, Dovaley, bro. Dovaley. Y también Bruno Valdés. Mamita, qué malos son los dos. No sé quién es peor, Bruno o Brock. Uno más. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo le va? No. Vos tenés Mandy. ¿Viste? ¿Por qué? Iba a cambiar. No, pero vos me pediste y yo cambié. ¿Escucha qué? Mandy. Bueno, nos vamos con esta alegría que siempre transmite el Grupo Humano de Deporte Total. Nos reencontramos a las 17 con la cobertura de la Copa Libertadores de América, junto al campeón paraguayo Libertad, junto a Cerro Porteño y con Tiridense en la Copa Sudamericana. Ya llega Mario Ferreiro con el sanlorenzano, el galán Blas Barrios, el inteligente hombre de derecho Juan Fariña y la Bella Sole. Buenas tardes. Mandy Bulín. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.